Confirmado. No. Ok. Buenas tardes. Quien les habla, Emiliano Contreras, directivo del capítulo Ingeniería Eléctrica. Hoy tenemos programado la conferencia técnica de aplicación del sistema de SCADA para la gestión de subestaciones móviles en minería. La conferencia técnica estará a cargo del ingeniero José Aviles Vilches, de la empresa Procetradi. El ingeniero Vilches es egresado de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Ricardo Palma. Él ha liderado importantes proyectos de automatización con grandes empresas dentro y fuera del Perú, siendo capacitado en Brasil, Estados Unidos y Canadá en tecnologías de clase mundial. Cuenta con amplia experiencia en gestión de mantenimiento de sistemas de instrumentación analítica y 4 años gestionando proyectos de automatización en sistema de potencia, redes de distribución, sistema de SCADA y medición inteligente. Cuenta también con especializaciones en automatización industrial y dirección de proyectos. Actualmente es Project Manager en Procetradi y es responsable del portafolio de proyectos del sector eléctrico. Quiero recordarles que al finalizar la presentación habrá una ronda de preguntas, ¿ya? Para lo cual pueden usar el chat para hacer las preguntas. Vamos a tener un tiempo de 10 minutos para que el ingeniero José pueda absorber sus consultas. Asimismo, indicar a todos, en caso de requerir un certificado, registrarse en el link que se publicará en el chat, ya el certificado. Estos fondos servirán para el apoyo solidario para los ingenieros de una situación económica mal debido a este COVID. Ingeniero José, le doy pase, por favor, adelante. Muchas gracias, Emiliano. Buenas tardes a todos, buenas noches, ya son más de las 6 de la tarde. Bueno, espero que hayamos tenido una buena semana, productiva semana. Estamos en un contexto político complicado, ¿no? Pero bueno, hay que sacarle provecho a todo lo que estamos viviendo. Y bueno, el día de hoy quisiera compartirles de parte de nuestra empresa Procetradi, ¿no? Que como ya Emiliano nos ha podido compartir, nuestro objetivo es crear cierta innovación tecnológica y dar solución a diferentes problemáticas que encontramos en todo tipo de industrias del país, ¿no? Entonces el día de hoy queremos compartir específicamente cierta experiencia en base a un proyecto que llevamos hace poco, justamente referido a las subestaciones móviles. A lo largo de esta capacitación, esta exposición, pues vamos a tocar diferentes temas, ¿no? Primero, vamos a profundizar sobre los conocimientos que involucra esto, porque sabemos, si bien este es el capítulo de Ingeniería Eléctrica, sabemos que ahora las nuevas tendencias y todas las tecnologías no implican únicamente un único grupo de conocimientos, ¿no? Sabemos que ahora existen diferentes tipos de conocimientos que un profesional debe tener para poder entender las nuevas tendencias del día a día, ¿no? Entonces, ahora, en el aspecto de la ingeniería eléctrica, vemos que la automatización cada vez pues toma más volumen, más importancia, más relevancia, ¿sí? Ciertamente, esto se traduce en que para poder dar solución a nuevas problemáticas que vamos a encontrar en el día a día de nuestras operaciones, pues tengamos que abrir bastante los panoramas y los conceptos a diferentes entornos, ¿no? En mi caso, yo soy mecatrónico, como mencionó el ingeniero Emiliano. Sin embargo, estoy ahorita a cargo de la parte eléctrica, ¿no? de los proyectos eléctricos, y vamos a ver cómo es que este tipo de proyectos al final también llevan a otro tipo de profesiones, ¿no? Vamos a ver que también hay conocimientos en cuanto a networking, protecciones, que probablemente sí es de la carrera de electricidad, mecatrónica, sistemas de SCADA. Entonces vamos a ver diferentes conceptos, por lo que les voy a pedir que, como comentó el moderador, al final podamos dar un momento para las preguntas. Voy a tratar de avanzar paso por paso, comenzando con el concepto de la operación minera, y luego vamos a ir deslegando ciertos conceptos, consideraciones y parámetros que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de automatización, específicamente en este sector que es el minero, ¿sí?
Un poco para mejorar la fluidez voy a apagar mi video, ¿sí? Porque un poco la experiencia me hace ver que el video a veces puede consumir mucha ancha de banda, entonces voy a detener el video y voy a mantener pues el audio, ¿sí? Bueno, mi nombre es José Avilés, ya me presentó nuestro compañero moderador, y vamos el día de hoy a ver la aplicación de sistemas de SCADA para la gestión de subestaciones móviles en minería. Primero que todo, es importante identificar en dónde nos encontramos, ¿no? Sabemos que Perú es un país minero, ¿no? La mayoría del PBI lo obtenemos de la minería, ¿no? Actualmente, digamos, podríamos decir que entre las mineras más importantes tenemos Antamina, Sauder, ¿no? Bueno, pronto Quellaveco y demás proyectos que están en camino, pero a lo largo del país vamos a ver diferentes empresas mineras, compañías mineras, que son extremadamente importantes para nuestro desarrollo, ¿no? En este caso, nosotros vamos a enfocar tanto los conceptos como la experiencia en base a uno de nuestros clientes, que es Sauder, que se encuentra pues en la parte sur del país. Hablamos de Moquegua, Tacna, ¿no? Donde tienen la unidad minera de Cuajone, de Toquepala, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en general en conceptos generalizados, pero en determinados momentos vamos a hablar sobre experiencias puntuales que creo yo pueden ser muy enriquecedoras para todos los que estamos aquí en esta pequeña charla, ¿sí? Primero que todo, la operación minera, como sabemos, involucra diferentes etapas y procesos, ¿no? O subprocesos, ¿no? Vemos desde la parte de la explotación de la tierra, ¿no? El levantamiento y carga del material, que luego va a pasar a un transporte, a un proceso, ¿no? Donde luego lo que sea productivo para una generación de minerales va a ir por un determinado flujo, y pues los relaves, productos digamos, los residuos, ¿no? de esta operación minera, este proceso, pues va a una presa, ¿no? Y demás. En este aspecto, nosotros vamos a enfocarnos en una primera etapa, ¿no? Ciertamente la automatización se puede aplicar a diferentes etapas de procesos, ¿sí? Pero en nuestro caso vamos a ver solo una pequeña etapa, que es la referida a el previo al procesamiento del material, ¿sí? Y ahora voy a darle más detalles sobre esto. Y sobre esta etapa vamos a hablar específicamente sobre los primeros 3 subprocesos y dónde es que la ingeniería eléctrica, la electricidad, gana relevancia, ¿no? Sabemos pues que en la actividad minera hay una etapa de explosiones, ¿no? Donde la tierra es atacada, por así decirlo, ¿no? Para poder, digamos, volverlo más flexible, se vuelve tierra, ya no rocas duras, difíciles de procesar, ¿no? Estas finalmente son por unas máquinas, unas palas, son recogidas y transportados pues, por unos vehículos de alta capacidad de carga, los famosos ticos, como le llamamos en la minería, que ya finalmente estos vehículos, que no son nada pequeños, ¿no? Son bastante grandes, se dedican pues por medio de un circuito de transporte de material, llevan el material extraído de la tierra pues al determinado flujo de proceso, ¿no? Entonces, dentro de estos pequeños subprocesos de la minería, vamos a encontrar algo, que es necesario: la energía, ¿no? La energía eléctrica. ¿En qué etapa? Primero que todo vamos a ubicarnos, ¿no? Ubicarnos un poquito. Este es un plano, digamos, de Google que he sacado sobre la mina Cuajone, que es, digamos, el modelo que voy a usar para explicar diferentes conceptos, ¿sí? En la mina Cuajone, donde vamos a encontrar que a lo largo de diferentes zonas de este territorio, pues la empresa minera se encarga de generar las explosiones, pues para que estos materiales sean fácilmente recogibles y procesables, ¿no? Asimismo, en este mismo dibujo podemos ver que al lado derecho he colocado un gráfico similar al de un campamento minero o de un área de operaciones donde están los funcionarios, los operadores, los ingenieros, los planners, los técnicos, ¿no? Entonces, vemos que a lo largo de todo el territorio minero, por ejemplo, en este caso, Cuajone, Sauder, van a haber diferentes zonas de explosión que en efecto se van a convertir en zonas de trabajo, ¿sí? En estas zonas vamos a ver que vamos a tener que requerir algunas máquinas, ¿no? Que nos ayuden a luego de la explosión recoger este material y poder pues llevarlo al proceso adecuado, ¿no? Estas podemos llamar las famosas palas de minería, ¿no? Y que finalmente, por medio del
digamos, el circuito, ¿no? que siguen los famosos ticos, de que pueden llevar alta carga de material. Estos materiales van a comenzar a ir circulando y moviéndose, trasladándose desde la unidad minera, digamos la mina, propiamente, ¿no? El tajo, hacia, bueno, la etapa siguiente del proceso, ¿no? Que puede ser dilución, etcétera, ¿sí? Chancadora, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es primero para poder ubicarnos dentro del proceso que estamos observando, para encontrar dentro de esto la problemática. Vemos así también que para que estas máquinas funcionen, requieren de energía. Entonces, si vemos los tres dibujos que se acaban de agregar al diagrama, son pequeñas subestaciones que estamos colocando, ¿no? Que estas subestaciones tienen la función, pues, de brindar energía a estas máquinas para que puedan recoger los materiales y luego estos materiales sean desplazados, ¿sí? Estas subestaciones también, a su vez, pueden brindar energía eléctrica, pues, a los talleres mecánicos, a bombas de agua, a los servicios auxiliares, digamos, la energía que usan las personas en el campamento, en los restaurantes, etcétera, ¿no? Todo tipo de procesos que pueden requerir energía requieren de subestaciones que están dentro de la mina. Evidentemente, dentro de la mina van a haber estaciones estacionarias, que podríamos decir que generan energía y que no tienen necesidad de movilizarse. Sin embargo, en el caso de el mismo Tajo, donde constantemente hay un dinamismo en cuanto al desplazamiento de la actividad minera, encontramos que no es común que simplemente se haga un trabajo en una zona y nada más, ¿no? Sabemos que la mina tiene un territorio amplio y en todo ese territorio va a comenzar a hacer diversos trabajos. Entonces, si en un momento la explosión era por un lugar, el trabajo era por una zona, en otro momento va a trasladarse, ¿no? Entonces, este trabajo ya no va a ser en la determinada zona A, sino va a ser en una zona B, C y D. ¿Qué sucedería si yo tuviera que construir una subestación para cada una de esas ubicaciones o sububicaciones en las que yo voy a trabajar? Por supuesto que eso no sería nada rentable ni práctico, ¿no? Tendríamos que generar mucho trabajo, mucha inversión, y terminaríamos pues con estaciones estacionarias por todos lados, ¿no? Más estaciones quizás que inclusive vehículos. Entonces, no, esto no es rentable y no tiene sentido tampoco técnico, ¿no? Entonces, nace de esto y de otras necesidades en general en el mercado, pues el hecho de poder crear subestaciones que se puedan desplazar, las que vamos a llamar subestaciones móviles, ¿no? En la realidad, el soporte y la continuidad de las operaciones son prioridad alta para la producción minera, siendo estas por naturaleza de gran dinamismo y constante movimiento, que es lo que comenzábamos a comentar, ¿no? Las subestaciones estáticas convencionales no llegan a cubrir las necesidades energéticas de una compañía minera. Debido a ello, es cada vez mayor la incorporación de subestaciones eléctricas móviles dentro de una mina. ¿Y qué es una subestación móvil? Pues bueno, el nombre ya nos da mucha información, ¿no? Es básicamente una subestación eléctrica que está construida o que tiene incorporada una plataforma móvil, ¿no? Que le permite, pues, desplazarse de una ubicación a otra. Entonces acá vemos unas imágenes generales, ¿no? De cómo es una subestación. Y ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Y para qué me sirve, no? ¿Qué tengo yo de beneficio con una subestación móvil? Pues básicamente una subestación móvil me permite restablecer un suministro, digamos, ante una catástrofe natural o avería de equipos de una forma, pues, rápida, ¿no? No requiero de construir una subestación para recién brindar energía. En caso que requiera una cantidad de energía, pues, considerable, ¿no? Que un grupo electrógeno o un equipito pequeño que me pueda dar energía no me va a poder acaparar, ¿no? Mi necesidad. Otra aplicación es poder incrementar temporalmente la capacidad de una subestación fija, ¿no? Digamos que la subestación ya está llegando a su tope máximo, ¿no? de demanda que puede suministrar, pues puede incorporarse subestaciones móviles adicionales para poder llegar a cubrir esa demanda, ¿no? Digamos, ese delta de demanda que no puede llenar, no puede satisfacer. También vemos situaciones en las que el consumo eléctrico puede cambiar su ubicación física, como es el caso, ¿no? del caso del minero, es decir, temporal, y o el lugar sea difícil de acceso, como en el caso de la actividad minera o petrolera, ¿no? Esto es bastante común en la parte de explotación de minerales y bueno, consumibles, ¿no? Combustibles. También situaciones en las que es necesario instalar una subestación móvil de forma paralela mientras se terminan los trabajos de construcción de una nueva subestación, ¿no? Es decir, hay un proyecto de construir una subestación nueva,
pero yo ya requiero de otra fuente de energía inmediata que me pueda ir suministrando la energía para que yo no pueda dejar de trabajar, ¿no? De operar. Entonces, para ese tipo de cosas también se hacen subestaciones móviles, ¿sí? ¿Y qué beneficios también puede encontrar de ese tipo de subestaciones, ¿no? Primero que la facilidad de transporte sin necesidad de permisos especiales ni de uso de escolta, idoneidad para el transporte marítimo, por ejemplo, porque no requiere los mismos permisos cuando uno quiere construir una subestación estacionaria, ¿no? Continuidad del servicio eléctrico, rápida disponibilidad, evidentemente por lo que comentábamos hace un momento, rapidez en la puesta en servicio, porque ya viene ensamblada y ensayada en fábrica, lista para conectar, es una solución inmediata para situaciones de emergencia, ¿no? No es que hay que construirlo, sino que esto ya viene, los gabinetes, las celdas, transformador, los seccionadores, interruptores, y ya vienen prácticamente preparados y listos pues para comenzar a operar, ¿no? Basta unas conexiones, unas configuraciones de protecciones y demás, y ya tenemos la subestación móvil operativa y lista para el trabajo. Un tamaño compacto ofreciendo máxima movilidad y permite que sean fáciles de usar en áreas pequeñas, ¿no? Eso es común cuando tenemos un área muy rocosa o de difícil acceso, pues que sea pequeña es bastante útil. Entre otros beneficios vemos que puede tener una configuración personalizada, ¿no? Cuando uno hace la orden de compra, cuando uno la pide, puede venir ya personalizada con ciertas configuraciones. Pues es una solución diseñada a medida del cliente, ¿no? Del operador. Posee diseño modular, los equipos se pueden instalar en plataformas separadas, ¿no? Integra en una única unidad las funciones de control y protección, y no tienen costes de construcción, que esto es bastante importante, ¿no? Ni costos, ni tampoco tiempo, ¿no? Porque el tiempo de construcción también es otro aporte, otro parámetro importante en la hora de la evaluación de costo-beneficio, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones no tienen costo de construcción ni el tiempo de construcción, reducen los trabajos de obra civil, son versátiles para ser utilizadas en múltiples proyectos, ¿no? Es decir, uno puede tener en su unidad minera estaciones móviles operativas y algunas más bien como, digamos, redundancia, ¿no? O en caso de que haya alguna contingencia, ¿no? Como contingencia para poder solventar alguna necesidad, ¿no? Digamos que tenemos estaciones ya destinadas a alimentar ciertos circuitos, ciertos procesos, y tenemos unas móviles que en caso de que alguna de estas falle, pues pueden entrar a suministrar energía a los procesos de mayor relevancia. Ahora, el uso en la minería. ¿Para qué lo usamos en la minería? ¿Para qué se usan normalmente estas subestaciones en la minería? En la minería, las subestaciones móviles se encargan de la distribución de energía eléctrica a palas, perforadoras, bombas, excavadoras, talleres mecánicos y todo equipamiento crítico para la operación continua en la mina. En especial los de ubicación variable, ¿no? En este caso, las palas, por ejemplo, son de ubicación variable, constantemente van cambiando. Entonces, cuando sucede esto, digamos, cada 2 meses, cada 3 meses, 4 meses, depende de la operación, es necesario hacer esta movilización de la subestación eléctrica. Entonces vamos a volver al mapa para ubicarnos, ¿no? Nosotros tendríamos que, tenemos en un tajo un grupo de subestaciones móviles, cada uno operando o apoyando en la energización de equipamientos como las palas, las perforadoras y demás, en un caso normal, ¿no? En que una unidad minera tiene su actividad pues a tope, es común ver que están las palas trabajando en sintonía al mismo tiempo, y la comunicación y el transporte de la energía pues debe ser también continuo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que como son zonas diferentes a lo largo de todo el perímetro, de todo el territorio de la unidad minera, pues sucede que están cada una de ellas distanciadas del centro donde se encuentran los ingenieros, los técnicos, los operadores y demás, ¿no? Entonces, dada esta característica de que cada una de estas subestaciones móviles se encuentran lejos, ¿no? del lugar central donde están los operadores, los planners, ingenieros, supervisores y demás, imagínense tener que ir a cada uno de estos lugares cada vez que uno quiera operarlos, ¿no? Y cada uno de estos lugares no es que están a 20 metros, 50 metros, ¿no? Si hablamos de un territorio de operación minera de tajo abierto, pues vamos a ver que estos están a kilómetros, ¿no? No hay cercanía entre el operador, entre el personal que está a cargo de esto, con las subestaciones móviles que tienen mucha relevancia, ya que de estas dependen la continua operación de las maquinarias para la extracción de mineral. Entonces, esta lejanía, que es a que está a kilómetros de distancia probablemente, como suele pasar, puede tomar al operador, al trabajador,
al supervisor, al técnico, llegar minutos después, horas después, puede tomarle mucho tiempo el simplemente hecho de ir a operar o trabajar o tomar un dato o revisar, etcétera, o reconectar una subestación eléctrica. Entonces, esto es un valor, un parámetro muy importante para poder evaluar qué necesidad tiene esta unidad minera, ¿no? Asimismo, también al tenerlos lejos, vemos que no hay una supervisión de parámetros. Es decir, yo para poder ver cuál es la corriente que tiene una subestación actualmente, digamos, a 30 kilómetros de donde me encuentro yo ingeniero, pues al no tenerlo cerca, evidentemente no puedo hacer una supervisión continua, ¿no? Entonces no hay supervisión de este tipo de equipos que tienen cierta criticidad en la operación. Asimismo, no hay un control, ¿no? Yo no puedo, desde donde estoy, controlar la operación de los interruptores, los seccionadores, de la celda, de los medidores, ¿no? No puedo porque estoy lejos de ese lugar. Asimismo, no hay una prevención de eventos, ¿no? Al yo no tener visión de lo que está pasando ahí, porque se encuentra pues lejos, no puedo prever lo que está sucediendo, ¿no? No puedo tampoco, al no ver los parámetros mismos, tampoco puedo hacer una especie de histórico, tendencias de qué problemas pueden ocurrir, ¿no? De repente hay una sobredemanda en una de estas subestaciones móviles y yo no lo estoy percibiendo, porque yo cuando llego ya aperturó el interruptor, ya efectuó la protección y no estoy viendo, ¿no? Tendría que entrar a los logs de eventos, al registro de eventos, ¿no? Que guardan los relés de repente, pero ya es un trabajo adicional, ¿no? Y no es inmediato. Requieren igual que tenga que ir yo a revisar la subestación. Finalmente, no hay un monitoreo de seguridad tampoco. ¿Por qué? Porque por OB vemos que ha habido una apertura en interruptor que paralizó el trabajo de una pala, que es muy importante para la operación diaria de la mina, y no sabemos quién fue el responsable de aquello, o de repente alguien estaba haciendo mantenimiento, pero no le informó adecuadamente al supervisor, y pues entró a la subestación, cuando esta estaba en operación, hizo mantenimiento, provocó un disparo, abrió el interruptor, no hay operación de la pala. ¿Quién va? El superintendente va a buscar quién es el responsable, ¿no? Porque está afectando los índices de operación, ¿no? De productividad de la mina. Entonces, no hay un monitoreo de seguridad porque no puedo ver quién está trabajando, quién está entrando, quién sale, quién fue la última persona que ingresó. Es difícil, ¿no? Entonces, por todos esos conceptos, entendemos que existe una brecha funcional entre el funcionamiento, la operación de estas subestaciones móviles con los ingenieros o responsables de esto, ¿no? Entonces, siendo esta operación, estos equipos tan importantes para la operación minera, no es concebible que mantengamos una brecha funcional tan amplia, ¿sí? Dado esto, encontramos que hay una problemática que tenemos que centralizar, ¿no? Centralizar, enfocar para poder luego, en base a esto, dar una solución. Encontramos, pues, que en una operación minera normal van a haber elevados tiempos invertidos en la ejecución de maniobras, ¿no? Bueno, de mi experiencia les puedo compartir que cuando implementamos en Sauder este proyecto, poder hacer una operación le tomaba más o menos entre hora y media y 2 horas, porque habría que primero que movilizarse, que depende de la ubicación, podría demorar 1 hora, 2 horas llegar a la subestación, 1 hora quizás en promedio. Luego había que hacer unas coordinaciones por teléfono, esperar que la otra persona llegue al otro punto, pues, donde va a conectar digamos, ese cable, ¿no? Para poder energizar la pala. Terminamos alrededor de 2 horas invertidas en una operación. No eran minutos, no eran segundos, era hasta 2 horas podríamos habernos tomado, ¿no? Entonces, hay una problemática de elevado tiempo invertido en la ejecución de maniobras. Maniobras simples, ¿no? Como aperturas, cierres, energizar, desenergizar. Asimismo, vemos que debido que pueden haber también interrupciones en la operación por fallas no prevenidas, ¿no? Al no tener yo un control de tiempo real de lo que sucede en esas subestaciones, pues no puedo ver los motivos o no puedo hacer una tendencia de por qué está sucediendo ese tipo de problemas y voy a estar viviendo con constantes interrupciones al servicio, al suministro eléctrico. Sí, también la poca supervisión de los parámetros eléctricos esenciales en la operación. No voy a tener forma de tener esa información rápida, ¿no? Ni datos relevantes. Suele pasar que en la minera, o en general en cualquier campo, ¿no? de este campo, de esta área de conocimiento eléctrico,
pues hay que presentar reportes, informes, ¿no? Con data relevante de los equipos, parámetros importantes, la tensión, cómo ha ido, la demanda, la potencia que estamos generando. Y si yo estoy lejos de estas subestaciones, pues difícilmente voy a tener información relevante o fácilmente accesible. Recuerdo que para este proyecto, previo a este proyecto, para poder hacer un informe simple de la demanda generada mensualmente por cada una de ellas, los operadores tenían que ir a cada una de estas subestaciones, determinadas fechas, más o menos quincenas, y comenzar a sacar, bajar la información, llevarlo todo, luego pasarlo a un Excel, porque no lo pasaban a mano o con un TXT, lo llevaban a un Excel, generaban una gráfica, y les voy a tomar un par de días, 3 días, hacer un informe simple en el que tienes que tú expresar, pues, dato importante como la demanda de las subestaciones, ¿no? Esto no es posible bajo un contexto de un trabajo convencional, donde son subestaciones que están lejanas y aisladas del grupo de operadores, ¿no? También es difícil el monitoreo de la efectividad de los equipos de protección y sus configuraciones, evidentemente, ¿no? Salvo que uno vaya ya a ver el log de eventos, uno no puede ver qué tan rápido ha sido el accionar del reconectador, del interruptor de la protección, ¿no? Entonces, tengo que yo ir igual nuevamente para poder verificarlo. Entonces, esto, si lo analizamos de un punto de vista de eficiencia, es como una especie de piedra en el zapato, pues, para ser lo máximo eficientes posible, porque tranquilamente estas actividades que les he indicado ahora en estos últimos minutos, podría hacerlo uno con un sistema automatizado en cuestión de minutos, mientras que podría haber tomado toda una semana, haber presentado este informe, hacer toda la ejecución de las operaciones, revisar lo que es la seguridad, quién ha ingresado, quién no. Puede tomar muchos días, semanas, tener toda esta información de forma eficiente, clara y sincera. Entonces, es una problemática, definitivamente sí lo es. Para una problemática intensa de diferentes ángulos, es necesario también presentar una solución integral que permita, pues, a la unidad minera poder dar solución parcial o total a cada uno de estos problemas que he identificado, ¿no? En este caso, para los problemas previos presentados, las sugerencias que se dieron fueron las siguientes, ¿no? Poder presentar un sistema integral que te permita realizar control y mando de equipos de forma remota y rápida. Un sistema que te permita tener reducción en las interrupciones y en consecuencia una operación más continua. Monitorear parámetros eléctricos relevantes en tiempo real. Empoderar al operador con data relevante para toma de decisiones y, por qué no, también generación de informes, que evidentemente el jefe, el supervisor, el superintendente va a pedirlo, lo pedían. Y también el monitoreo del equipamiento y su configuración por una correcta gestión del mantenimiento. Y ese es un tema que me olvidé en el punto anterior. Cuando uno configura un relé, para poder volver a hacerle un cambio, de repente uno quiere alzar un poquito más la corriente, ¿no? De repente la corriente ahorita estaba en 100 amperios, ahora necesito que esté un 20% más porque ha incrementado la demanda, y si no, pues voy a comenzar a disparar a cada rato mi interruptor, mi relé. Entonces, tengo que hacer un cambio. Entonces, eso implicaría, pues, ir a la subestación y modificarla, ¿no? Una solución integral también me debería permitir poder configurar desde un lugar remoto este tipo de cambios, ¿no? En parámetros eléctricos y demás. Y para un tipo de solución integral, pues, es la automatización, ¿no? Con automatización nos referimos básicamente a poder hacer lo que estábamos haciendo antes de una forma convencional, un poco más lenta, distante, aislada, de una forma íntegra, digamos, lo más automáticamente posible dentro de lo que las protecciones me permiten automatizar, ¿no? Entonces entramos en el campo de la automatización, que, como sabemos, es básicamente reducir las trabas que tengan cada uno de los procesos de control para que la subestación sea más fácil de supervisar, monitorear y controlar. Y en este tipo de procesos vemos 4 beneficios principales o relevantes, ¿no? Poder buscar un incremento en la eficiencia de las operaciones y procesos, lograr una supervisión en tiempo real de variables y procesos críticos, mayor precisión en la ejecución de operaciones y reducción del error, integración de diferentes tecnologías y soluciones aisladas. ¿Por qué? Porque también vemos que dentro de una subestación vamos a ver equipos diferentes, que hablan lenguajes diferentes o que no hablan lenguajes, diferentes funcionalidades, software de configuración diferentes. Entonces vemos también, inclusive dentro de la misma subestación, también hay una especie de aislamiento, ¿no? Entre el relé A con el relé B, con el medidor C, con el otro relé de protección de tráfico D,
hay también entre ellos inclusive un aislamiento, ¿no? Entonces, una solución integral también involucra integrar las mini soluciones que hay dentro de la misma subestación, que ya están más referidos al tema eléctrico, ¿no? Las protecciones y a la medición. Y asimismo, tomar en cuenta estas consideraciones, ¿no? Como por ejemplo, que el alcance de esta integración sea basado en necesidades identificadas en la empresa usuaria, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si es una empresa en la que tenemos alta demanda de accidentes, por ejemplo? ¿Qué puede pasar? No solamente voy a querer yo que el sistema sea controlable, sino de repente también voy a querer un sistema de cámaras y de vigilancia en las subestaciones móviles, porque tengo estos antecedentes, ¿no? Tengo muchos eventos de seguridad, muchos accidentes en la operación. Entonces yo requiero, para tener un sustento ante la unidad de seguridad, la oficina de seguridad, pues tener grabaciones, no fotos. Entonces de repente también tengo que incorporar a mi sistema automatizado también un sistema de cámaras, que esté hasta quizás enlazado con el SCADA o con la automatización que planeo hacer. Entonces es importante que cuando uno considere implementar un proyecto de automatización, involucre también necesidades puntuales del usuario que ustedes puedan tener, ¿no? Asimismo, funcionalidades definidas y priorizadas según la criticidad de cada necesidad, ¿no? Es decir, si para nosotros es importante la operación de ciertas unidades, de ciertas palas, de ciertas subestaciones, ver cómo poder darle esa prioridad, de repente darle una redundancia en cuanto a comunicaciones, una redundancia de relés, cosas así, ¿no? Que permitan dar realmente la prioridad funcional que se merecen. Asimismo, considerar unas proyecciones de crecimiento y mejora en el tiempo, porque ¿qué pasaría si uno incorpora a su solución un sistema pues que no sea escalable, o que una vez incorporado ya no sea modificable, o que no se pueda adaptar a nuevas tendencias, como ahora vemos que hay tendencias muy novedosas en todo aspecto, ¿no? Vemos que ahora los sistemas eléctricos no solamente quedan en la subestación, ya llegan a sistemas web, aplicaciones móviles, ¿no? Hablamos de Big Data, Internet de las cosas, ¿no? Nuevas tendencias de TI que tenemos hoy en día, que pues son muy relevantes y están cada vez tomando más relevancia en el campo empresarial y también en el campo operacional de producción, ¿no? ¿Qué gerente no va a querer tener una aplicación o un sistema web donde va a poder ver la productividad o índices críticos de toda su unidad de operación, toda su unidad minera, de toda su planta, ¿no? Pues evidentemente cualquier gerente va a quererlo, pero en un dashboard, en un sistema de gráficas de tendencia, hoy en día es muy relevante. Entonces, también es importante ver que este sistema, esta solución, sea escalable, sea amplificable, sea posible que crezca y mejore en el tiempo, ¿no? Y evidentemente siguiendo políticas y filosofías de trabajo y operación de la empresa, ¿no? Si la empresa tiene cierta forma de trabajar, tenemos que ver que la operación sea así, la función no diverja mucho de esto, ¿sí? Entonces, y al final, y también condiciones medioambientales, evidentemente, ¿no? También es importante tener, sobre todo en unidades mineras. Entonces, frente a esto, ¿qué diseño podemos proponer? ¿No? Entonces, en Procetradi, nosotros con nuestro cliente Sauder, que es digamos, el caso, el modelo que voy a usar para esta exposición, planteamos un diseño que evocaba básicamente 3 unidades o 3 subproyectos, podríamos decir, que juntos iban a dar esta solución buscada, ¿no? Que básicamente era un sistema de monitoreo SCADA, ¿no? Que permita incorporar información, monitorear, supervisar, controlar un sistema externo, ¿no? Que está en campo. Una etapa 2 que era referida a las comunicaciones, la parte también de seguridad inclusive, la seguridad, la configuración de switch, routers, para que inclusive un acceso remoto en caso de que haya hacer un soporte futuro, de repente el fabricante nuestro, ¿no? Y una tercera etapa que tiene que ver con la automatización ya dentro de la subestación, ¿no? Porque sabemos que la subestación móvil, o cualquiera inclusive, ¿no? Es finalmente un equipo son IEDs o equipos, dispositivos electrónicos inteligentes, que hay que configurarlos, hay que hacerlos hablar, hay que darle cierto nivel de inteligencia para que estos puedan comunicar sus parámetros, puedan recibir también órdenes. Entonces también hay un trabajo de automatización interno dentro de la subestación móvil, y también luego un externo ya referido a la SCADA, ¿no? Entonces, este proceso, este proyecto que involucra una solución integral para un cliente minero de subestaciones móviles, pues debe incorporar mínimamente esas 3 etapas, ¿no? Un sistema de monitoreo general,
un sistema de comunicaciones confiable y un proceso de automatización interno favorable según las necesidades de la unidad minera. En nuestro caso hablamos entonces de una sinergia de 3 soluciones o subproductos, subproyectos, que juntos van a dar, digamos, una solución al objetivo que planteamos al inicio de la exposición, ¿no? Aplicar un sistema de supervisión remota, automatizar las subestaciones móviles e implementar un sistema de comunicaciones. ¿Cómo se hace esto, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, entonces vamos a volver a la mina, ¿no? Al Tajo. Vemos que tenemos el sistema actual, convencional, súper aislado, con una disfunción operacional de parte del área, digamos, del taller. Y luego la propuesta que es incorporarle cada una de estas unidades un medio confiable de comunicación que lo lleve a un centro de control y que cada una de estas unidades mineras tenga dentro una capacidad de vigilancia, capacidad de comunicación interna, externa y también capacidad de ejecutar y recibir órdenes. Y así como comenzamos a armar una pequeña arquitectura de control automatizado, ¿no? En la que cada una de estas subestaciones móviles a lo largo del Tajo, del territorio minero, gana ciertas capacidades de inteligencia, obtiene un medio confiable que sería como que el medio de comunicación, y finalmente un centro de control que puede integrar toda la información y las funciones en un solo medio físico, digamos, para poder ejecutarlas o direccionarlas. Entonces tenemos acá un bosquejo de un sistema automatizado. De tal forma que esta brecha funcional de la que hablamos al inicio sea transformada, ¿no? Por medio de un sistema de integración, cosa que en cada una de esas unidades, subestaciones móviles, se incorpora un nuevo sistema que le dé inteligencia, le dé capacidad de hablar, de comunicarse a la subestación móvil y pueda por medio de ello crear un acceso, un link, un enlace con el área operativa que previamente, como vimos, existía una brecha, ¿no? Debido a la distancia física, básicamente. Entonces, volvemos a una arquitectura de este tipo, ¿no? En la que cada una de estas subestaciones va a tener una unidad de automatización, podríamos llamar, un gabinete de automatización que le va a dar las facultades que requiere para poder entablar sintonía con un sistema de control único, un centro de control que va a ser quien direccione todas las operaciones y funciones del sistema. ¿Y cómo sucede esa transformación? ¿Cómo vamos a lograr esa transformación? Bueno, vamos a ubicarnos en una celda, digamos, ¿no? Una celda de una asociación móvil. Digamos la celda A. En una celda vamos a encontrar típicamente pues un relé de protección, un medidor, de repente 2 relés, si es que hay redundancia, de repente más equipos, ¿no? Principalmente lo que suele importar en una subestación son los relés y los medidores, principalmente, ¿no? Entonces, vamos a imaginar una celda A donde tenemos 2 relés de protección, un medidor, que cumple su función, pero fuera de su función interna, no cumplen otra función adicional. Entonces, ¿dónde llega la transformación? La transformación llega en darle funciones adicionales. Primero que todo, estos 3 equipos, si bien eléctricamente están probablemente conectados a sus transformadores de corriente para poder captar los valores de los parámetros, ¿no? Que tienen de corriente, tensión y demás, entre ellos difícilmente tienen alguna especie de vínculo, salvo que de repente entre ellos haya una redundancia, ¿no? Pero inclusive hasta por redundancia, la redundancia puede ser inclusive por conexión física directamente a los transformadores de corriente, de repente ni siquiera es una redundancia entre ellos a nivel de comunicaciones. Entonces podremos hablar de que en la celda A están equipos que cumplen una función, pero inclusive entre ellos están aislados. El primer paso para la transformación es crear una comunicación entre ellos, una red interna. Darles a ellos una capacidad de poder estar unidos. Para esto, lo que se hace es crear una red, digamos, usando un switch, ¿no? Digamos, un medio de comunicación serial, Ethernet, para que estos equipos que están aislados logren una conexión interna. Asimismo, es importante saber que cada uno de estos equipos debe ser configurado de tal forma que puedan hablar, que puedan comunicarse, ¿sí? De tal forma que los datos que cada uno de los equipos tienen en su memoria, lo que están guardando en sus logs de eventos y demás, puedan luego procesarse a un único concentrador de datos, o también conocido en la automatización como un RTU, ¿no? Un RTU es una unidad terminal remota que permite, digamos, acumular, recolectar
información o data de diferentes emisores. En este caso, en este contexto, los emisores serían los equipos de protección, el medidor, y el concentrador de datos es, digamos, la unidad de recopilación de datos, ¿no? Que va a obtener la información y la va a ir almacenando. Claro que para esto es necesario que a estos equipos se les dé ciertas configuraciones de inteligencia, funciones de inteligencia para que puedan hablar. Con funciones de inteligencia nos referimos a capacidad de lenguaje, medio de comunicación, que lo acabamos de comentar, y estandarización del lenguaje, de protocolo, que llamamos los protocolos de comunicación. ¿Por qué? Porque al igual que las personas, si dos personas hablan idiomas distintos, difícilmente van a lograr una comunicación pues eficiente, ¿no? Sucede lo mismo con la tecnología, ¿no? Si dos equipos hablan, son de marcas diferentes quizás, hablan lenguajes diferentes, algunos son por serial, otros por Ethernet y demás, nunca va a lograrse una integración, una sinergia entre ellos mismos, ¿no? Entonces no vamos a lograr el objetivo de la automatización interna. Entonces para eso es necesario justamente usar una de las funciones del RTU. Los RTUs propiamente, entre sus funciones, es que tienen la capacidad de poder contener diferentes lenguajes, diferentes protocolos, de tal forma que un RTU puede precisamente ayudar a estandarizar los lenguajes en los que cada uno de estos equipos habla. ¿Para qué? Para que pese a que cada uno de ellos es distinto en su protocolo, el RTU los concentra en una única base de datos que va a dar un único idioma frente al sistema superior aguas arriba, que va a ser finalmente el SCADA, ¿no? Entonces, esto es parte importante y crucial en la transformación, porque de no tener equipos de protección con capacidad de comunicación, capacidad de trasladar datos, de hablar un protocolo estándar, ¿no? Porque también si es un protocolo antiguo, de repente un protocolo bastante no muy común, difícilmente se va a poder automatizar. Pero si cumple las condiciones de que puede o tiene estas capacidades, ¿no? Va a poder cumplir los requerimientos para ser automatizado, ¿no? Y es importante tener eso claro porque dentro de la experiencia que tenemos, cuando uno quiere automatizar, a veces se encuentra pues con equipos de protección muy antiguos, ¿no? Que a veces inclusive no tienen ni forma de configurar, no tienen software que les ayuden, todo es manualmente, y eso a veces también es impedimento para una automatización más eficiente, más rápida, ¿no? Entonces, es importante considerar dentro de sus unidades mineras, dentro de sus celdas en general, o sus estaciones, qué tipo de equipos de protección y medición tienen, ¿no? Son estándar, habrán protocolos estándar, ¿no? Y según sus requerimientos, obviamente, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes no tienen ningún requerimiento en cuanto a mantener la estampa de tiempo, de repente el modo es suficiente, ¿no? Pero quizás lo que sí tienen ese requerimiento requieren relés con protocolos un poco más avanzados, más modernos, como el NP3, el IS-104, 71850 y demás, ¿no? Entonces es importante tener esto claro, tanto para los relés, los medidores, como para los concentradores de datos, ¿sí? Asimismo, una vez que ya la celda A, ¿no? Ha logrado esta integración, esta automatización interna, y ya hablan los equipos un lenguaje, que se comunican entre sí, y hay un concentrador de datos que los acumula, los ha estandarizado en un único protocolo, pues hay que luego llevar esto, ¿no? A otro lugar. No puede quedar solamente en la subestación. Es ahí donde ya comenzamos a incorporar lo que son antenas o un medio de comunicación, ¿no? Según tu necesidad, según tu contexto, ¿no? En el caso de Sauder, por ejemplo, instalamos antenas y un sistema de comunicaciones de más o menos 5.8 GHz, ¿no? ¿Por qué? Porque era lo que se acomodaba a esa realidad. De repente, en otro caso, en un caso de otra mina, o quizás no mina, sino otro cliente, otra empresa que usa también sus estaciones móviles, tiene cobertura celular. Entonces, de repente también puede incorporar GPRS, ¿no? Si es que la cantidad de información que requiere enviar, transportar, si es que el tráfico de datos no es muy amplio, pues puede de repente recurrir a ese tipo de tecnologías que igual sobran y bastan en todo caso para ese tipo de aplicaciones. Les comentaba también del caso de que la empresa requiriera también una supervisión visual, ¿no? De qué es lo que sucede en la mina, en la unidad de operación. Bueno, ese fue el caso, ¿no? En el caso de Sauder se planificó también incorporar visión en tiempo real de lo que sucede en la mina, ¿no? Y se incorporó también, por eso lo coloqué acá como modelo, una cámara que también habría que ver inclusive las cámaras de hoy en día, modernas, también pueden tener protocolos de comunicación, que pueden integrarse a sistemas
automatizados de mayor nivel, como somos SCADA, ¿no? En ese caso fue esto, ¿no? En el caso de Sauder se incorporó también cámaras de videovigilancia con capacidad de ser integradas por DNP3, y que también sus alarmas también son posibles de trasladar al sistema SCADA, ¿sí? Entonces, luego de tener ya completar la automatización de la subestación, hablamos ya de crear un enlace por medio, digamos, de una antena o un modem GPRS o el medio que veamos, fibra óptica, etcétera, para poder llegar al centro de control donde va a estar el sistema de automatización más avanzado, ¿no? El SCADA, el supervisor. ¿Y qué sucede en el SCADA, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr un SCADA? Bueno, un sistema SCADA en general, a grandes rasgos, como sabemos, permite monitorear, supervisar, controlar, ¿no? Pero en sí, el software es así, pero para que el software funcione, requiere de ciertos componentes, ¿no? Por ejemplo, un software SCADA requiere un servidor SCADA, un servidor que procese, que tenga la data, que la analice, que la distribuya, que recibe el protocolo y lo transforma a otro protocolo, si es que lo va a tener que enviar a otro lado, ¿no? De repente el COES, si es que tienen una necesidad de un supervisor. Entonces, un servidor SCADA pues hace eso, ¿no? Hace el procesamiento de tener toda esa información, procesarla, mostrarla si es necesario, ¿no? En una interfaz gráfica, o simplemente pues analizarla y tenerla en una base de datos histórica quizás, ¿no? A su vez, también dentro del centro de control, digamos, donde va a estar el sistema SCADA, habría que ver un equipo de comunicaciones que, al igual que en las subestaciones móviles, que había que crear una comunicación interna, también aquí en la parte del centro de control del SCADA, también van a haber varios equipos que tienen que comunicarse también, para que puedan tener esa fluidez de trabajo, de operación, que hemos conversado también en las subestaciones móviles. Entonces también es importante que en la parte del centro de control haya un gabinete con un servidor SCADA, un equipo de comunicaciones que puede ser router, switches, capa 2, capa 3, ¿no? Ya según la necesidad de telecomunicaciones que tengamos. De repente hay que poner un firewall, si es que tenemos de repente una valla de cyber security bastante alta, ¿no? También incorporar ese tipo de cosas ahí. Y en este caso, como también incorporamos un sistema de videovigilancia, colocamos un servidor de video, ¿no? Que permite procesar la imagen, inclusive tiene pequeños software de visión artificial para poder identificar cuando una persona ingresa a ciertas horas y demás, ¿no? O sea, ya depende de la tecnología que uno quiere integrar a esta automatización, puede pues comenzar a escalar funciones cada vez más avanzadas, ¿no? Como ese tipo, como son lo que es la visión artificial. Finalmente también hablamos un KVM, por ejemplo, para poder ver los servidores SCADA, no solamente desde la estación de operación. Un GPS que me permita sincronizar todos los equipos de mi centro de control y también, ¿por qué no?, a los equipos que están en campo, ¿no? Sabemos que en las empresas eléctricas de distribución, por ejemplo, tienen la necesidad de entregar información de sus SCADA, ¿no?, de sus sistemas eléctricos al COES, ¿no?, que es un ente regulador. Y y somos medidos pues por entre muchos parámetros, la estampa de tiempo, ¿no? Que habla pues de la precisión en tiempo en la que uno envía los datos, ¿no? Entonces, Sauder también tiene ese requerimiento, ¿no? Pero está enfocado actualmente a su unidad de hilo 3, digamos que es una unidad que envía datos, pero de las subestaciones estacionarias, no las móviles. Entonces, las móviles actualmente no tienen la necesidad de ser enviadas al COES. Sin embargo, tener un GPS para sincronizar los tiempos de todos los equipos en campo y también en el centro de control es súper importante. Entonces también es irrecomendable, y en nuestro caso, en nuestra experiencia también lo hemos colocado. Y finalmente, como todo equipo requiere cierta redundancia energética, eléctrica, pues un OPS, un transformador de aislamiento, que permita mantener la energía a un valor estable, ¿no? Para evitar los armónicos quizás, es importante pues porque en el caso de que haya un blackout, ¿no? Una caída de energía así total, ¿no? Es necesario tener alguna unidad que permita reenergizar los sistemas críticos al nivel de comunicaciones, me refiero, ¿no? Los servidores SCADA, servidores de video quizás, GPS, ¿no? En caso que haya transmisión relevante a alguna ente reguladora. Finalmente, esto, como veníamos hablando, ¿no? La información que viene de la subestación móvil viene por una antena, ¿no? Un sistema de comunicación, llega a un equipo de comunicaciones que internamente está comunicado con el resto de equipos, servidores SCADA y demás, y esto pues es trasladado a una estación de operación, que es una computadora, ¿no? Una computadora con unos monitores, donde un operador puede pues ya visualizar lo que el servidor SCADA, ¿no? Hablamos de servidor SCADA, el servidor SCADA le está
le muestra, ¿no? Por medio de una interfaz gráfica, o simplemente por data histórica, ¿no? De repente una aplicación web que te permite ver data histórica de la SCADA y demás. Entonces, vemos que aquí hay ya una incorporación de cómo llega la información, cómo se procesa en un gabinete, en un grupo de servidores, y finalmente llegan a la etapa final donde el usuario lo va a percibir, que es en la estación de operación, donde se ve pues finalmente el software SCADA. Entonces, más o menos ya con lo que hemos conversado previamente, ¿no? De este proceso en el que se ha incorporado a la celda, en la celda ahora hay equipos de protección, hay también de comunicación, hay un contenedor de datos, hay una antena, hay una cámara. Entonces ya vemos que ahora la arquitectura es algo similar a esto, ¿no? Vamos a ver que dentro de una subestación, digamos la subestación 8, por ejemplo, van a haber 4, 5, 6 equipos, ¿no? Vemos ahí un medidor ION, un relé CEL, o 3 relés CEL, un AirTag, que es un controlador de datos, un RTU, un RADCOM RC900, que es un switch capa 3, una antena que va a enviar la información, y vemos también cámaras IP, ¿no? Por ejemplo, cámaras digitales, ¿no? En este caso vemos dos, porque también dentro de la proyección de Sauder está incorporar también una cámara térmica. ¿Para qué? Pues para poder visualizar por medio de, digamos, de unos parámetros de color, ¿no? La temperatura que tienen sus transformadores, los seccionadores, los equipos visibles desde una cámara externa, para que también puedan tomar ellos decisiones de inmediato, ¿no? En caso de que haya un accidente, pues ellos puedan verlo del centro de control, no tengan que ir allá tampoco a exponerse, ¿no? Entonces ya con la cámara térmica también les daría esa facilidad, ¿no? O inclusive pueden prever, porque obviamente si comienzas a ver que el transformador, el seccionador está en un color que no es el esperado, pues ya comienza uno a poder tomar acciones respectivas, ¿no? Preventivas. Entonces, eso también, más o menos, en esto sería como concluye una arquitectura de una subestación móvil ya con tendencia a ser automatizada, ¿no? Actualmente en Sauder no tenemos ese tipo de arquitecturas implementadas, ¿no? Una red para las cámaras por un tema de ancho de banda, ¿no? Porque sabemos que también el video consume mucho más datos que un SCADA. Un SCADA puede ser aproximadamente 32 kilobytes por segundo, ¿no? Un SCADA típico, pero ya vemos que lo que es la parte de video, ¿no? Ustedes cuando ven streaming en su casa, por ejemplo, ven que el video pues les consume toda la red, ¿no? Igual sucede en la mina, ¿no? El streaming, el video pues consume un alto ancho de banda. Entonces, para un poco facilitar la gestión de esto, instalamos dos redes de comunicación distintas, ¿no? Una VLAN 94, por ejemplo, para la red de video, y una red para lo que es SCADA, que de alguna forma tiene mucho menor tráfico de datos que la parte de video, ¿no? Y ya los componentes que les he comentado, ¿no? 3 relés, un medidor ION, un AirTag, es decir, un RTU AirTag, un RADCOM RC900, que es un switch cell, y una antena que permite pues enviar los datos. Entonces, finalmente, de lo que vimos aquí, que era el inicio, ¿no? Es una en todas, ¿no? En todas las subestaciones, según su necesidad, evidentemente. Hay casos donde hay más equipos que otros, ¿no? Por ejemplo, si la subestación móvil tiene 2 relés, pues de repente, o 5 relés, por ejemplo, de repente un concentrador AirTag, como el modelo acá, que es un concentrador pequeño, que les voy a mostrar en breve, no va a ser suficiente, de repente requiere un concentrador más grande, ¿no? Ahora, de repente el concentrador es tan grande que ya no entra en mi espacio en el gabinete. Entonces, ya según la necesidad, según la realidad de cada subestación, se comienza a tomar ciertas medidas en cuanto a cómo implementarlo, ¿no? Pero finalmente, a grandes rasgos, en un grupo de subestaciones móviles, la implementación es similar, ¿no? Es crear un medio de comunicación para poder configurar todo, integrar todo y llevarlo todo a un centro de control que integra toda la solución. Entonces vemos en cada subestación equipos electrónicos de subestación, o bueno, IEDs, ¿no? Que son los llamados dispositivos electrónicos inteligentes, un sistema de comunicaciones, de radio, antena, módems, depende de la tecnología que nos valga mejor, lo que mejor nos funcione. Y bueno, en el centro de control vemos ya equipos de comunicaciones, servidores, una estación de operación, de repente un GPS, un UPS, un KVM, ¿no? Ya vemos según también nuestro requerimiento. Finalmente, ¿no? Vamos a ver
un modelo de cómo es que se hizo esa automatización. Ya nos queda un poco de tiempo, vamos a ver cómo se hizo este diseño de la subestación, cómo quedó más o menos. Por un tema de confidencialidad no puedo mostrarles muchas imágenes reales, pero el diseño más o menos es así. En un grupo de celdas que tienen dentro equipos, tienen, por ejemplo, en la celda podemos ver que tiene un interruptor, por ejemplo, internamente, ¿no? Vemos en el dibujo de la derecha, en la celda B, un interruptor. Atrás de la celda, por ejemplo, vamos a ver que hay un transformador, hay equipamiento eléctrico, ¿no? Los seccionadores y demás. Y dentro fuera de estas celdas, le estamos colocando, por ejemplo, un pequeño tablerito, digamos un tablero de automatización que va a incorporar precisamente todas las pequeñas soluciones y equipos que estamos incorporando para mejorar o darle las funcionalidades de inteligencia y automatización que queremos, ¿sí? Esto es lo que vamos a llamar un gabinete de automatización. Entonces, en el caso de una subestación móvil, que como vimos en las figuras iniciales, son pequeños celdas, ¿no? Con un transformador, con equipos eléctricos y con rueditas, se le incorpora por ahí un gabinete que contenga todo lo que es la parte de comunicaciones y automatización, ¿no? Entonces, en este caso, este es un ejemplo de un gabinete pequeño, unas dimensiones pequeñas, ¿no? 600 hablamos de 60 centímetros aproximadamente, no es muy grande, con una codificación y demás, que se coloca frente a la celda, por ejemplo, y dentro incorporamos pues pequeños equipos, ¿no? Vemos un RTU, por ejemplo, al lado izquierdo, en la parte superior, un pequeño RTU, ¿por qué? Porque como también son pocos equipos, no era necesario en esta celda, por ejemplo, un RTU más amplio, ¿no? Que tuviera pues mayor necesidad de puertos, mayor necesidad de entradas digitales, o salidas digitales también, ¿no? También incorporamos un switch, comentamos un switch ahí para que pueda generar la comunicación entre todos los equipos. Una fuente PoE, que la fuente PoE permite básicamente, mediante un cable Ethernet de comunicaciones, emitir energía para poder permitir el funcionamiento, ¿no? El funcionamiento de un equipo. En este caso, el equipo PoE, la fuente PoE, permitía que la cámara de video que está instalada más arriba, que ya no se llega a ver acá, pueda ser funcional, ¿no? Más abajo, en la parte inferior del gabinete, vamos a ver que también hay pequeños ITMs, borneras, ¿no? ITMs para la protección, en caso que haya una corriente alta y puedan saltar y aperturar el circuito y evitar daños en los equipos. Una fuente CTOP, que es de marca Siemens, por ejemplo, que colocamos para poder transformar la energía, porque también hay que considerar que en las minas se trabaja con ciertos niveles de tensión, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en Sauder, trabajamos con 110, pero los equipos a veces vienen con tensiones especiales, ¿no? De repente 24 voltios DC, o vienen también con AC quizás, pero en menor amplitud. Entonces tenemos que regular, ¿no? Ahora, una fuente también ayuda pues bastante porque reduce o filtra, mejor dicho, los armónicos o cualquier tipo de sobrecorriente que pueda afectar a un equipo electrónico. Sabemos que los equipos electrónicos son sensibles después a la energía, ¿no? Entonces, colocamos una fuente precisamente para alimentar el RTU y me parece que también el switch, ¿no? Porque tenía un nivel de tensión de trabajo menor y era importante también protegerlos. Asimismo, colocamos un transformador de aislamiento pequeño para poder alimentar los equipos que requieren energía alterna, pero que ya con el transformador nos permite filtrar algunas sobrecorrientes, ¿no? sobre tensiones. Y finalmente un selector local remoto que es típico en cualquier gabinete de automatización, pues nos permite controlar, si es que es posible, hacer el mando o el control de forma distante o no, ¿no? Es decir, si está en local, se supone que no debe permitirme el sistema trabajar más que yendo yo a la subestación móvil, ¿no? Sin embargo, el objetivo de esto es que esté en remoto, porque así yo puedo trabajar de distancia, ¿no? Remotamente puedo trabajar y operar ese tipo de equipamientos. También es importante ver que cuando existe una subestación móvil, existe pues también un cableado de control, ¿no? Un cableado de control de borneras, hay relés, pequeños relecitos, ¿no? Bobinas y demás, que cuando uno tiene que hacer la integración, la automatización, también tiene que incorporar ahora nuevos elementos de control que pues funcionen con mis nuevos equipos, ¿no? Con mi RTU, por ejemplo, ¿no? Si ahora mi RTU va a ser
el que va, por medio de una de sus salidas digitales, va a efectuar la activación de una bobina, por ejemplo, tengo que hacer un cableado, ¿no? Un cableado que se incorpore al sistema eléctrico actual, el sistema de control eléctrico actual. Entonces, como en todo sistema, hay que hacer pues un red line, ¿no? Un red line de qué cambios tengo que hacer yo en el nuevo, en el circuito, para que pues el nuevo sistema automatizado funcione sin necesidad, claro está, de poder evitar que la parte local también funcione. Es el objetivo. El objetivo es que lo que localmente funcionaba con la implementación del sistema automatizado siga funcionando, pero que evidentemente, como ahora voy a usar más la parte automatizada, esa parte local sea más como un respaldo, ¿no? En caso, por ejemplo, que se pierda la comunicación, ¿no? Y yo no pueda por algún motivo controlar desde distancia mi subestación móvil, pues ahí en la parte local pues gana cierta relevancia, ¿no? Es como una redundancia funcional, digamos, ¿no? En caso que ya no se pueda hacer remotamente, voy a campo y lo hago, pero va en segundo plano porque el objetivo es automatizarlo, ¿no? Y hacerlo de forma remota. Recomendaciones para esta etapa. Bueno, las recomendaciones que tenemos es mantener actualizados los planos eléctricos de celdas, especialmente los circuitos eléctricos, de control. ¿Por qué? Porque dentro de la experiencia que tenemos, siempre que hacemos una implementación de automatización, sea una subestación móvil o una convencional, de repente estacionaria, ¿no? Que no se mueve, suele pasar que a veces no tienen los planos actualizados. Al no tener eso actualizado, pues hay a veces riesgos eléctricos, o hay que hacer un levantamiento de información. Entonces, siempre una recomendación es que uno, cuando hay un cambio, lo pueda continuamente actualizar sus planos, ¿no? Para que sea más rápida la implementación de la automatización y evitemos de repente un problema futuro en cuanto de repente un cablecito que no se hizo bien, que no se empernó bien y demás. Entonces la idea es tener la información lo más asincerada posible. Realizar constantemente actualizaciones de los firmware o software de gestión de los IEDs. Sí, porque, como les comentaba, los IEDs, los relés, los medidores, requieren también ser configurados pues, para tener esa inteligencia de la que hablábamos, ¿no? De poder comunicar. Sin embargo, a veces pasa que cuando el software, o el equipo, perdón, es muy antiguo, posee un firmware también muy antiguo. Entonces, eso dificulta el poder trabajar o poder configurar el equipo a un sistema moderno. Y a veces pasa también que en la minería, en las minas sobre todo, a veces no hay acceso libre a Internet, ¿no? O no hay señales, como en el caso, por ejemplo, de acá de Sauder, ¿no? No había también acceso a celulares, por ejemplo, ¿no? Entonces es difícil autorizar un firmware, había que sacar el equipo, sacarlo de la unidad minera, llevarlo al campamento, y ahí a configurarlo, conectarlo a Internet y demás. Entonces era toda una gestión que también generaba unos atrasos, ¿no? Entonces también es una recomendación tener actualizados los firmware de software de gestión de los IEDs. Y también los firmware internos de los IEDs, que también tienen a veces versiones mejoradas que puede uno instalar en sus relés o medidores, ¿no? Considerar reemplazar los IEDs que estos posean protocolos de comunicación estándar y puertos modernos, Ethernet, fibra o cobre, para facilitar y potenciar al máximo su capacidad de integración y gestión. Es importantísimo porque a veces pasa que compramos relés, medidores nuevos, pero que no le pedimos puertos, solo le pedimos puertos seriales, ¿no? Y eso a veces dificulta porque por un puerto serial solamente es posible una comunicación a la vez, por así decirlo, ¿no? En cambio, por un puerto Ethernet yo puedo configurar, puedo conectarme a configurar el relé y a la vez también puedo por ahí recibir datos SCADA. Entonces, por un mismo cable, por un mismo puerto, puedo hacer varias cosas. Cable, por ejemplo, por un puerto serial, no es así. Entonces, por ejemplo, es importante también considerar qué puertos a nivel de comunicación o qué funcionalidades en general, ¿no? Funcionalidades, qué particularidades estoy que le doto a mis relés, a los relés que compro, eh, para poder luego yo pensar en una integración, en una mejora, ¿no? De un sistema SCADA, por ejemplo. Ethernet, si es que es un relé de alta prioridad, de repente no solamente basta que sea Ethernet, sino que sea Ethernet de fibra. Yo con una conexión de fibra, pues porque la fibra óptica es más rápida, ¿no? Y más confiable. Entonces ya uno, según su necesidad, tiene que ir ajustando, pues, qué tipo de requerimientos debe colocar a la hora de las compras, ¿no? De los equipamientos de control y protección. Y también tener especial cuidado con el ordenamiento de cables dentro de las celdas y tener un etiquetado confiable. Eso también es importante porque a veces sucede que estamos en la operación típica y pues uno hace un cambio, ¿no? Un técnico electricista que está ahí en la mina hace un cambio, se olvida de actualizar la etiqueta
y luego viene el otro, hace la conexión y ¡pum! Dispara, ¿no? Porque no estaba bien etiquetado, no se hizo bien. Entonces, al menos en minería, los disparos son pues, muy importantes porque si se detiene la operación de la pala, se detiene, estamos afectando la producción de la mina en general. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, puede tener unos problemas a los supervisores, al superintendente, ¿no? O con el superintendente también, ¿no? Entonces, es importante también tener eso actualizado, ¿no? Los cables, los etiquetados. Eso es en cuanto a lo que es la automatización interna, ¿no? Ahora voy a comentarles brevemente, ¿no? Y con el tiempo que tenemos un poco todavía, lo que es las comunicaciones. ¿Sí? Las comunicaciones también es un punto, creo yo, que es más importante porque al menos lo que es automatización interna ya hay mucho know-how de esto, al menos nosotros tenemos bastante experiencia en este tema, pero lo que siempre termina siendo, en mi experiencia de proyectos que tengo, en cuanto a proyectos de automatización, siempre el punto, la ruta crítica del proyecto termina en el lado de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque como son ambientes, áreas de trabajo, pues, distante, con, digamos, lugares rocosos, ¿no? Ambientes difíciles, requieren equipamiento robusto y demás, o no hay señal celular, hay mucha interferencia eléctrica, electromagnética y demás, pues debido a eso, a veces las comunicaciones son lo último que se logra, cuando debería ser lo contrario, ¿no? Debe ser lo primero porque es el medio por el cual todo va a estar conectado y va a funcionar. Si no hay comunicaciones, pues nada funciona, ¿no? Entonces, a veces yo le doy más importancia inclusive a esto porque es realmente lo que más trasciende a la hora de implementar un proyecto. Entonces, por ejemplo, nosotros implementamos para este proyecto en Sauder, por ejemplo, este tipo de sistemas digamos, de comunicaciones, que ciertamente fue implementado finalmente por Sauder, porque ellos ya tenían un proveedor, digamos, para este caso. Sin embargo, el proveedor sí demoró un buen tiempo, más o menos habrá demorado año y medio en terminar de instalar su sistema, porque había que hacer muchas pruebas, había muchos temas delicados que ver ahí en cuanto a las comunicaciones, que demoraron mucho las comunicaciones, ¿no? Entonces, pero finalmente se logró, ¿no? Entre las características más importantes que puedo resaltarles, ¿no? Es que se usaron equipos que tengan una capacidad de resistencia a ambientes adversos, es decir, de IP66, 67, ¿no? Que son, digamos, las IPs más altas en cuanto a los equipos de minería que usamos, ¿no? Hablo de equipos electrónicos, ¿no? Para los routers, las antenas y demás. Se usó un trabajo de comunicaciones en frecuencias de 4.9 a 5.8 GHz, que depende de la información es que se ve un ancho de banda, ¿no? En este caso fue por frecuencia, no se pudo hacer GPRS, ¿por qué? Porque dentro de este lugar la señal de Claro, de Movistar, no era continua, ¿no? Se iba por horas, a veces o por minutos, entonces era muy intermitente, entonces no se pudo optar por una solución de GPRS que quizás pudo haber sido un poco más económico, pero finalmente se optó por esta de 5.8 GHz con unas antenas y un sistema de radiofrecuencia. El ancho de banda depende de la necesidad, en este caso se hizo uno de 30 mbps a 100 mbps debido a el video, ¿no? Como les comentaba, había video, o está proyectado colocar video y también video térmico, entonces como había mucha necesidad de video, o está así dimensionado, se colocó pues una ancho de banda bastante amplio, ¿no? 30 mbps a 100 mbps. Y bueno, finalmente, todo sistema de comunicaciones debe tener pues, los protocolos típicos que tienen, ¿no? Actualmente los sistemas, ¿no? SNMP, DNP3, bueno, TCP, UDP, no creo que haya algún equipo moderno que no tenga, ¿no? DHCP y demás, ¿no? Protocolos que son estándar ya para lo que son los switches, comunicaciones, para poder hacer una configuración sencilla, ¿no? La configuración los equipos de comunicación no fue muy complicada. El problema fue lograr que durante el estudio de comunicaciones que se logre digamos, encontrar las ubicaciones adecuadas, porque también vemos que al ser móviles, el usar sistemas de antenas, pues cuando una antena no tiene ¿cómo le llamamos? El ángulo de vista, bueno, no recuerdo el nombre, se me ha ido. La línea de vista hacia al lugar donde quiero apuntar la transmisión de datos, pues suele pasar que no hay una buena comunicación, ¿no? Entonces, era importante también ubicar eso, ¿no? La ubicación de las antenas. Ciertamente algunas antenas para la operación actual tienen que moverse un poco en cuanto a la dirección, pues, si se mueve la subestación a veces
Disculpen, creo que se me fue la conexión. Sí. Ah, sí, ya volví. A ver, disculpen. Entonces usamos los tres equipos de este tipo de antena, ¿no? Unas antenas punto multipunto, punto multipunto, y unas antenas de puente que finalmente ayudan a cuando hay transmisión de más de un lado, poder yo crear un puente entre estas transmisiones para luego yo direccionarlo a otro objetivo, ¿no? Entonces se usaron tres tipos de antena. Punto a punto, que es para yo de un lugar a otro lugar crear un enlace de comunicación. Punto multipunto, para cuando yo de un lugar puedo, por medio de un abanico, digamos, de frecuencias o de comunicaciones, puedo yo encontrar más de un emisor de comunicación, digamos, y desde ese punto multipunto yo puedo tener información de varias subestaciones móviles. Y también un grupo de antenas puente, pues para unir la transmisión que venían de más de un lugar, ¿no? Entonces, eso se usó aquí, en este contexto, en este plano, digamos, de la mina del Tajo. Vemos que hay diferentes subestaciones, ¿no? Vemos la subestación Locomotoras, Chuntacala, estoy hablando de izquierda a derecha, ¿no? La subestación 14, la subestación 10, 15, 11, 9, 8, 12, 13, 7, 6. Imagínense, están completamente dispersas. Aunque no se ve, las 6 que están más o menos a la mitad, se encontraba en un hueco, ¿no? Así es, muy abajo, ¿no? Entonces, realmente llegar a cada una de estas subestaciones demoraba bastante. Estaban muy lejos, no era nada sencillo. Entonces, para cada uno de estos se instaló una antena diferente o según cómo se iba a plantear la solución. En este caso, por ejemplo, de izquierda a derecha vemos de Locomotoras a Chuntacala se conectó dos antenas punto a punto para que haya una conexión entre ellos, y de Chuntacala a Estación Taller Eléctrico Mina, que es donde está el centro de control, porque ahí están los operadores, ahí están los funcionarios, ahí están las personas, digamos, que supervisan todo el sistema. Ahí el centro de control se exige, como había una cercanía y había ya una fibra óptica ya tendida, ¿no? Porque era justamente la oficina central, ¿no? Donde están los funcionarios, se aprovechó eso y se hizo una parte de Locomotoras Chuntacala, por ejemplo, por radiofrecuencia, y de ahí fue por fibra óptica, ¿no? Bueno, ese fue el único caso. El resto que vamos a ver todo desde esta parte, desde la derecha, ya fue full radiofrecuencia, ¿no? Si no vamos al extremo derecho, en la parte de abajo, por ejemplo, en estación Viña Blanca, hay un pequeño cuadrito rojo donde se centraron dos enlaces, ¿no? Un enlace de la subestación 13, que está en la parte de arriba, y uno de la subestación 12, ¿no? Ambos tienen ahí, digamos, unas antenas punto a punto que direccionaban información a la estación Viña Blanca, y como acá se encuentra la antena de puente, esta luego podría direccionarlo pues nuevamente al centro de control, ¿no? O sea, una especie de unificación de la data, y luego la redireccionaba. Si vamos un poco más arriba, vemos que en la parte de la subestación 7, por ejemplo, también tenía un enlace punto a punto, ¿no? Un punto a punto hacia la estación Chuntacala, que está en rojito. Pero ¿qué pasaba? Acá había un punto multipunto que disparaba una especie de abanico que permitía incluir a varias estaciones móviles estaban a kilómetros, ¿no? Pero que tenían una alta potencia, ¿no? Alta ganancia. Entonces podía recolectar la información de todos estos. Entonces, gracias a esta antena, se traía la información de la 10, 14, 15, 11, 9 y 8. La 6, como les comentaba, era un hueco, lo que ven ahí en medio es un hueco, entonces la 6 estaba muy abajo. Entonces, la línea de vista de la antena no permitía obtener la información de la 6. Entonces, para la 6 exclusivamente, se tuvo que hacer una doble conexión, ¿no? Se hizo una antena punto a punto, hacia un punto rojo que vemos ahí, a la mitad casi, en medio del gráfico, y de ahí otra conexión, pues a la estación centro de control, ¿no? Entonces, más o menos, esta fue todo el enredo, ¿no? Que se tuvo que hacer en comunicaciones, porque no era sencillo, no era tan fácil buscar la solución, demoró un poco hacer el estudio de comunicaciones, pero se logró y actualmente funciona, ¿no? La comunicación es estable, se puede tener todas las soluciones en tiempo real comunicadas, podemos visualizar, las que tienen cámaras se puede visualizar, entonces la comunicación actualmente es estable. Inclusive en climas adversos, no ha habido casi pérdidas como se esperaba, ¿no? Realmente ha sido un muy buen estudio y se desarrolló muy bien esa comunicación en toda la mina, ¿no? Entonces, más o menos, la comunicación era así, ¿no? De la 7 a Yutacala, la 13 a Viña Blanca, la 2 a Viña Blanca, la 6 acá al cuadrito, a la estación que estaba al centro,
de ahí al taller directo, locomotoras a Chuntacala, luego por fibra óptica al taller, centro de control. Finalmente, Chuntacala, todo lo que recolectaba lo reenvía acá al taller, y lo mismo para la estación Viña Blanca, ¿no? Lo envía al taller. Y así es como todo finalmente se concentraba en el centro de control del taller eléctrico Mina. Ahora, en caso que sí hubieran capacidad de GPRS, también es posible usar modems, ¿no? Modems GPRS que permitan, bueno, por medio de una modulación, ¿no? Hacer el envío de esta información simplemente usando chips celulares, por ejemplo, ¿no? Chips con una línea, tipo con el chip que usamos actualmente en el celular, ¿no? Un chip celular permite hacer comunicaciones. Evidentemente hay un costo, ¿no? Hay un costo ahí, pero que es un costo, digamos, es menor, pero obviamente es un costo en el tiempo, ¿no? En cambio, un sistema radio es una inversión única, podríamos decir, porque, bueno, si es una frecuencia libre, ¿no? No licenciada, es solo una inversión única, y de ahí ya queda el sistema completamente estable, ¿no? Salvo cuando uno quiera renovar equipos o cambiar. Pero en el caso de la parte de GPRS, normalmente se usa un servicio de operador celular, como puede ser Movistar, Claro, Entel, Vitel, y también por medio de modems se puede hacer la comunicación, ¿no? Ciertamente es más sencillo esta configuración, pero depende pues del ambiente, del área de trabajo, ¿no? Si es un área de mina donde no hay buena cobertura, pues difícilmente se va a poder instalar un sistema de GPRS, pero si lo hay, pues bienvenido sea el sistema GPRS también para la automatización de sus estaciones móviles o estacionarias, ¿no? Entonces, en este caso nosotros usamos Orbit como una de nuestras marcas para los modems, que es bastante buena, lo hemos usado en diferentes proyectos y bastante confiable también. Son robustos, ¿no? Y tienen IPv6, que soporta pues ambientes adversos como los que vemos en una mina. Finalmente, por medio de unas antenas, bueno, las antenas centrales de estas empresas operadoras, pues puede redireccionar la información, incluso pueden luego enviarlo pues a otros lugares, ¿no? Puedes enviarlo tú a Lima, a otros lugares donde también hay acceso a esta red GPRS, ¿no? Se crea una red, se configura una especie de APN, una red, le llaman hacia al access point name, es un nombre, ¿no? Para que permite a una red interna conectarse a otra. Se crea una especie de red interna, una VPN interna, por así decirlo, que me permite a mí, yo de Lima, conectarme a pues esta red que tienen esos modems, ¿no? O sea, hay muchas formas de configurarlo, y el GPRS también te da esa facilidad, ¿no? En caso que haya cobertura GPRS. Recomendaciones para esta etapa, ya porque estamos terminando. Es muy importante la utilización de equipos robustos, porque el ambiente es complejo, es bastante difícil, ¿no? El clima mismo. Realizar un correcto estudio de comunicaciones es vital, pues suelen ser las comunicaciones la ruta crítica de los proyectos de este tipo. Se deben realizar pruebas contemplando los escenarios típicos de operación para identificar las debilidades y fortalezas de nuestro sistema. Y se debe siempre buscarse la implementación de equipos con protocolos estándar, ¿no? Que permitan una configuración más rápida y eficiente. Bueno, finalmente, ya para terminar la última parte, hablamos sobre el SCADA, ¿no? Trabajamos con el SCADA Survalen, que es un SCADA bastante confiable, muy funcional, sencillo de configurar, sencillo de diseñar, inclusive la parte gráfica es bastante flexible, ¿no? Entonces, el SCADA Survalen es actualmente el SCADA que usa Sauder, ¿no? En general, Sauder, todo el sistema de Sauder, el de potencia, usa Survalen, es un único SCADA, ¿no? Y funciona muy bien. En caso de la parte de hilo, por ejemplo, que si tienen que enviar al COES, ellos tienen casi 100% de disponibilidad, ¿no? Tienen 99% de disponibilidad, porque el sistema ya tiene con ellos bastantes años, casi 8 años más o menos, y pues va muy bien, ¿no? Es un sistema bastante flexible, confiable, y con eso estamos trabajando, y así hemos trabajado con Sauder, por ejemplo. En este caso, ese es digamos, a grandes rasgos, los planos de los equipos que colocamos, ¿no? Servidores de video, un KVM, GPS para sincronizar todos los equipos, un servidor SCADA de marca Dell, un router, un transformador de aislamiento y un UPS, ¿no? Básicamente para dar la redundancia de lo que es la energía. El servidor de video que ven en la parte de arriba es el que recibe la información de las cámaras y puede generar procesamiento de visión artificial, guarda datos históricos de los videos y demás, ¿no? Para el uso de los operadores. Y acá vamos a poner un ejemplo de una vista general, ¿no? De sus estaciones móviles, ¿no? Vemos que en las gráficas iniciales era un sistema súper aislado, que tenía subestaciones en diversos lados. Pues acá vemos ya como que fuera uno solo, ¿no? Uno solo, pero bueno, efectivamente así es. De una subestación de Moquegua viene
la tensión en alta, en 38, alta tensión, que luego, bueno, baja a 69 y luego ya baja a media tensión, ¿no? Entonces, ya acá vemos los alimentadores, cada uno de los alimentadores que vemos en el dibujo, que está en la parte inferior baja, son las estaciones, son las subestaciones, ¿no? Por ejemplo, en la izquierda está la 6, 7, 8, 9, 10, hasta la talleres, que es la última subestación que se integró. Entonces, esto bueno, es un gráfico sencillo, ¿no? No tiene que tener más porque el operador tampoco es que tenga que complicarse mucho la vida, que le permite, pues, desde acá tener manipulación de todo el sistema desde acá, ¿no? Cosa que en segundos él puede hacer operaciones y a la vez puede visualizar, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una etapa, ¿no? En la parte izquierda vemos las comunicaciones, uno puede ver el estatus de comunicaciones, si tiene comunicación con el CDS o el RTU, CDS como le llamamos al RTU, el código que le pusimos al RTU, pero finalmente lo que vemos en la izquierda son los RTUs de la 6, la 7, la 8, la 9, la 10 y los demás. Y uno puede ver ahí desde el SCADA, desde la pantalla general, simplemente todo lo que son las comunicaciones. ¿Cómo hacer la comunicación, no? Si estuviera en rojo es porque puede estar bien, puede estar mal, ya depende del código de colores que uno quiere usar, ¿no? También vemos un cuadrito pequeño donde vemos el estado de control, ¿no? Si es local, remoto. Local es porque no puede operarse desde el SCADA, sino tiene que irse a campo. Remoto porque se puede hacer operación desde el SCADA, ¿no? Entonces es una vista general donde rápidamente uno puede ver de dónde puede operar, cuál no puede operar, cuál sí, cuál no y por qué. Asimismo, también puede uno generar vistas para poder, por ejemplo, supervisar el estatus de cualquier equipo que esté en toda la red, ¿no? Sabemos que ahora, a lo largo de todas las subestaciones que tenga una mina, van a haber diferentes equipos, ¿no? Van a haber relés, van a haber medidores, van a haber servidores, van a haber cámaras y demás. Entonces, ya no es un equipo, ya no es un sistema aislado, ahora vemos que es un sistema bien con demasiados equipos, ¿no? Demasiados equipos y de cada uno yo puedo ver los estados, está prendido, está apagado, por qué está apagado, ¿no? Y uno ya puede darle mantenimiento, puede comenzar a tomar acciones preventivas, correctivas, en base a lo que va viendo. Entonces ya la información está al alcance, está sencillo, ya no tienes que irse al lugar, ya puedes comenzar a verlo y trabajarlo, ¿no? También es posible hacer mandos, evidentemente, es una de las funciones más importantes por las que se implementó. Uno con 2 clics puede darle a abrir o cerrar el interruptor, entonces ya no tiene que tomar 2 horas en ir a hacer la operación, lo hace en segundos. El tiempo estimado, dado la distancia, fue 2 segundos en promedio, el tiempo que demora en ejecutarse, pero es básicamente por la distancia, porque igual siempre hay un delay en comunicaciones, ¿no? Pero es un tiempo bastante bueno, entonces ya las operaciones se hicieron pues, de una manera pues, muy rápida. Uno también puede ver el estado, ¿no? Del interruptor que está abierto o cerrado. De repente uno no se da cuenta porque cuando un sistema convencional no tiene un sistema de monitoreo, pues no sabe cuándo está bien o cerrado hasta que lo llama el supervisor o alguien te llama, ¿no? Y te dice, oye, ha disparado, parece porque no ha parado la pala tal. Uno no está, digamos, a la expectativa. Entonces ya con esto más bien uno no está a la expectativa, sino más bien está en advance, no está en adelanto. Entonces ya comienzas a poder tomar acciones mucho más rápido. Antes que te llame el supervisor, el superintendente, tú ya estás actuando. O realmente ya lo cerraste, ¿no? O ya viste por qué sucedió, por qué se abrió. Entonces, la idea es eso, darle velocidad, dinamismo a la operación. Asimismo, también uno puede, en caso que haya de repente una subestación que está bastante rara o tiene comportamientos extraños, uno pues puede también generar gráficos de tendencia en tiempo real, quizás para poder ir viendo y quizás detectar en qué momento sucedió el problema, cuándo hubo la caída, cuándo hubo la sobretensión, en qué momento el tráfico disparó y demás. Entonces ya comienza a haber más herramientas para que el operador y generar el gestor del sistema pueda tomar acciones. Bueno, puede darle todo tipo de gráficas, puede inclusive registrarlos con tiempos de cada valor, para luego exportar una tabla quizás. Les comentaba también que muchas veces hay que hacer reportes, informes de lo que son las potencias, y antes tenía que irse uno a cada subestación a tomar el registro cada quincena, ¿no? Cuál es la energía que estoy consumiendo, la demanda que estoy repartiendo a partir de esta subestación. Bueno, ya con un cuadro así ya lo tengo rapidito, no tengo que hacer mucho. Hasta lo puedo enviar por una foto por WhatsApp a mi jefe, ya está. Ya sabe cuál es la demanda. Entonces se vuelve todo mucho más rápido. Podemos crear alarmas en tiempo real, ¿no? En este caso pusimos unos dibujitos similares a los equipos en campo para que el operador, porque en este caso los operadores estaban muy relacionaban mucho los foquitos, ¿no? Les gustaba ver estos ledcitos en los equipos o en base a eso identificaban y estaban acostumbrados a eso. Entonces
se implementó algo similar, ¿no? Vimos la necesidad, vimos que estaban acostumbrados, pues ¿por qué no darles algo a lo que están acostumbrados para que les sea aún más funcional? Entonces le colocamos un sistema donde ellos también podían ver los mismos foquitos que veían en campo, pues de una forma acá más rápida, ¿no? Poder ver todos los valores, porque cuando uno va a un relé en campo, tiene que entrar a la pantalla, tomarle el screen 1, el display 2, display 3, comienza a pasar pantalla por pantalla para comenzar a ver los valores, ¿no? Bueno, acá lo puedes tú desplegar de todos de golpe. Todos los puedes ver en tiempo real de forma inmediata, no tienes que estar yendo al equipo, inclusive mismo no tienes que estar desplegando imagen por imagen, o entrando al software por un cable, ya eso se acabó. Inclusive si queremos darle no sé, una sensación de tiempo real, podemos ya incorporar lo que llamamos los paneles de control, donde uno puede darle clic a un botón y sale una imagen similar al equipo de campo, ¿no? Esta imagen es tal cual un equipo de campo. Entonces, puedes dar cierta sensación al operador de que está pues en el lugar, ¿no? Y veo los valores, inclusive se animan estos botones para que también le dé clic al botón de izquierda y pase a otra pantalla, tal cual como el relé. Eso también se hizo porque algunos operadores querían trabajar como estuvieran en campo, estaban acostumbrados a eso. Entonces, se les vio una solución que fuera adecuada a su necesidad, ¿no? Entonces se planteó también esto, se crearon pequeños paneles de control que les daban una sensación de estar trabajando dentro del mismo relé. Esto es algo similar, un medidor ION, ¿no? TC50, que igual tenía la misma peculiaridad, uno le podía dar clic a los botones del dibujo y te mandaba otras pantallas, ¿no? Asimismo, algo súper importante que trascendió en este proyecto fue el hecho de poder configurar, porque al menos al ser una subestación móvil y tener siempre que estar cambiando, también cambia pues la demanda que estás ejecutando, ¿no? Que estás, digamos, trabajando. Entonces la subestación, si digamos, actualmente trabajaba con una corriente nominal de 60 amperios, pero ahora eso que lo traslado a otra pala donde requiere más, o ahora esa subestación va a alimentar a 2 porque lo he movido a otra ubicación donde va a alimentar a 2 palas, tengo que modificar la corriente, o los parámetros en general, ¿no? La tensión de repente también, la frecuencia quizás. Entonces, como tengo que hacer unas configuraciones, antes tenía que ir a campo a hacer esos cambios. Ahora también, al ser unos relés ya modernos que tienen puertos Ethernet, por ejemplo, yo puedo desde el centro de control, con medio del software de gestión del relé, del equipo de protección, pues inclusive configurarlo. Entonces ya no tengo que ir tampoco ahí a configurarlo, lo configuro desde acá, desde mi centro de control. Eso también reduce bastante los tiempos y agilita, pues, también reduce los riesgos, ¿no? Reduce bastante los riesgos de trabajo. También es posible generar reportes para hacerlo más rápido, ¿no? Inclusive nosotros configuramos unos reportes predefinidos que nos pidieron y estaban ya listos como para que con un clic salían los reportes automáticamente y ya dispararan las gráficas que querían, los valores que querían. Y eso ya es básicamente Excel, porque el sistema SCADA Survalen tiene un add-in que te permite pues enlazar su data histórica con Excel. Entonces ya te permite crear fácilmente unas gráficas, reportes y demás, ¿no? Exportarlos en Excel, en PDF, enviarlos rápidamente. Entonces era fácil ya tener esto a la mano. Entonces también el tiempo para procesar la data se hacía más fácil, más pequeño, se iba reduciendo aún más. Y como les comentaba, pues también incorporamos diferentes tecnologías, como fue el caso de las cámaras, ¿no? Una cámara, actualmente se colocaron cámaras de vigilancia, está proyectado también con estas cámaras térmicas, que pues te permiten poder ya ver desde el SCADA la subestación, ¿no? En este caso no hay mucha buena resolución, pero lo que estamos viendo ahí es una subestación móvil, una cámara que yo con el clic nomás estoy moviendo, comienzo a poder ver, ¿no? Poder ver, digamos, el camión, porque hicimos una simulación como que alguien iba a entrar, ¿no? Entonces hicimos una alarma para que se generara la alarma cuando alguien esté cerca, y la alarma nos dijo, alguien está cerca, le damos clic a un botón que está ahí, una camarita, no sé si ven en la parte derecha, y eso nos permitió abrir esto y ver desde la escala, pues, quién estaba ahí, ¿no? Entonces ya puedo ver, alguien está ahí trabajando, alguien va a hacer algo. Entonces ya comienzo ya a tener más control sobre mis subestaciones. Ya puedo saber quién trabaja y quién no. Entonces eso también era un valor agregado importante para nuestros compañeros de Sauda. Y finalmente, para culminar ya, la pandemia. La pandemia también atacó pues a la minería. Sucede que sabemos que en la minería existen muchas personas, trabajan muchas personas. Y pues dado que había la reducción de personas porque bueno, el distanciamiento social y demás, generó una reducción de personal que a la vez produjo una poca fluidez en las operaciones. Es decir, ya no había un tiempo, los operadores de mina nos comentaban que no tenían gente para hacer los cambios de combustible,
no podían tener gente para ir a la subestación a revisar problemas, no había facilidad de poder tener recursos, no camionetas, porque no había gente o demás, no había gente para que haga mantenimiento. ¿Por qué? Porque al reducir la cantidad de personas en la mina, pues reduces también la fluidez de la operación. Entonces, ahí es donde el SCADA pues ganó bastantes puntos, porque pudimos darle solución sin querer, digamos, o ya proyectándonos un poco, al hecho de que en este tipo de situaciones en la que la operatividad o el flujo de personas va a ser limitado, el SCADA pueda responder bien. Y así fue, ¿no? Durante ese tiempo de pandemia, el SCADA, por ejemplo, en las operaciones móviles ha permitido operaciones fluidas, sin dependencia de personal, porque basta una persona en el centro de control para poder hacer todas las operaciones. Entonces, no ha sido la ausencia de personal un factor que ha impactado en la operación desde el lado eléctrico, al menos, de las subestaciones móviles, ¿sí? Y también no se ha requerido más recursos que las comunicaciones. Antes se requerían pues camionetas, personas, el de seguridad que te acompaña a revisar, combustible y demás. Había muchos recursos que requería alguien para poder ir a la subestación móvil. No era tan sencillo. Aparte del tiempo, ¿no? Que también es otro factor. Entonces, esto pues permitió que no usáramos ningún recurso, por ende no afectó nuestro tiempo de operación. Entonces, la pandemia no ha implicado, al menos a la parte de las subestaciones móviles, un problema para nuestro cliente. Incluso en estos tiempos ha habido cambios de relés, ¿no? Que se han podido hacer, y lo hemos hecho remotamente desde acá a Lima, ¿no? Desde acá a Lima, no, como hemos ya habilitado una conexión remota desde acá a Lima podemos integrar nuevos equipos. Hemos ido integrando hasta ahora un grupo de equipos nuevos que han ido ellos instalando físicamente en sus subestaciones, y desde acá a Lima hemos comenzado a configurarlos, integrarlos, automatizados, y ya están actualmente en el sistema SCADA funcionando. O sea, ya con un sistema integral es posible hacer muchas cosas, generar datos históricos. Hablamos también con Sada en un momento, ¿por qué no crear una aplicación móvil para que uno pueda ver cuando esté en su bajada, igual pueda continuar viendo pues, cómo está el sistema, cómo va la demanda, ¿no? Uno sabe que cuando está en descanso no quiere, pero a veces es importante tener esa información a la mano, ¿no? Entonces, ya cuando un sistema llega a este nivel de inteligencia, a este nivel de automatización, pues ya podemos proyectar nuevas funciones para poder avanzar y estar cada vez más a la vanguardia con la tecnología. Bueno, como conclusión de esta exposición, al inicio vimos que habían 5 problemáticas o necesidades que queríamos revisar. Son estas 5 de acá. Vamos a validar que el SCADA efectivamente haya permitido, y la automatización en general, hayan permitido dar solución a todas, ¿no? Realizar control y mando de equipos de forma remota y rápida, pues sí, actualmente el SCADA, las operaciones son realizadas en el orden de los segundos, ¿no? Como les comentaba, 2 segundos en promedio es lo que el SCADA demora en efectuar un mando en una subestación que está a kilómetros de distancia. Reducción de las interrupciones en consecuencia de una operación más continua. Correcto, la detección de fallas son al segundo y las acciones son inmediatas, por ende no hay interrupciones moderadas ni largas, ¿no? Monitorear parámetros eléctricos y relevantes de seguridad en tiempo real, correcto. Hay lecturas de parámetros eléctricos y de seguridad en tiempo real. Seguridad me refiero a la cámara, ¿no? La cámara me permite tener un monitoreo de seguridad continuo. Si bien es cierto, no está configurado para que continuamente la cámara me esté enviando, pero si yo lo solicito, lo puedo hacer. No puedo hacer que la cámara continuamente me esté mostrando lo que quiero ver. Y puedo intercalar entre una cámara y otra, ¿no? Es algo configurable. La cámara misma también tiene alarmas configurables integrales en DNP3. Es decir, es como que la cámara fuera un relé más. La cámara también me manda alarmas cuando supera a un parámetro, un umbral que yo le he definido, ¿no? Entonces la cámara también nos permitió hacer eso. Empoderar al operador con data relevante para toma de decisiones, ¿no? Es la capacidad de generar reportes y análisis de forma inmediata, ¿no? Y ya rápidamente con lo que les mostré es posible generar gráficas, informes históricos, e inclusive con un servidor histórico es posible también ya generar mayores aplicaciones, ¿no? Análisis predictivos, análisis BI, lo que llamamos, ¿no? Business Intelligence, de repente para gestionar alguna solución futura de un aspecto en peculiar, ¿no? Entonces ya nos da más capacidades, ¿no? Y bueno, el último, monitoreo del equipamiento y de configuración por una correcta gestión del mantenimiento. Correcto, ¿no? Ahora el sistema me permite gestionar y configurar equipos a distancia, ¿no? No tengo que ir yo. Si yo quiero hacer un cambio en un parámetro de corriente, lo puedo hacer desde ahí, desde el centro de control, sin ningún problema. Finalmente, las recomendaciones generales, ¿no? Cuando queramos implementar sistemas de automatización SCADA,
estudiar sistemas de escala con amplia gama de protocolos integrables, identificar requerimientos futuros específicos para un mejor dimensionamiento del sistema requerido. Como en el caso que les comento, en Sauder hemos proyectado a usar más la parte histórica, posibles aplicaciones móviles, web. También hemos proyectado una cámara térmica. Entonces ya hemos dimensionado el sistema como para que eso entre sin problemas. Soporte y mantenimiento continuo con el fabricante para asegurar la mejora continua del sistema, ¿no? Nosotros también con Sauder tenemos un soporte continuo, ¿no? Tenemos un enlace remoto, bajo supervisión obviamente de Cybersecurity de Sauder, y podemos darle un soporte pues, y mantenimiento continuo, ¿no? Cuando pasa algo o requiere un apoyo adicional, pues nosotros les ofrecemos un contrato de soporte y mantenimiento y podemos ayudar con cualquier integración nueva que inclusive que ellos requieran, ¿no? Estudiar los requerimientos de datos históricos y comerciales requeridos, ¿no? Evidentemente es importante ver que si por OVE hay alguna necesidad de parte de la gerencia o de la superintendencia en cuanto a usar datos históricos de tus sistemas, pues es importante estudiar qué solución puede ayudarme a eso, ¿no? Ahora hay nuevas tendencias sobre eso, hay mucho que explotar en cuanto al uso de datos, bastante que ver, entonces nosotros también estamos especializándonos en eso, ¿no? En poder usar esa data para usar interfaces cada vez más sencillas y modernas, ¿no? Como son las aplicaciones móviles o web. Finalmente, identificar necesidades de procesamiento, análisis y explotación de datos mediante aplicaciones web y móviles, ¿no? Que es un poco lo que les compartía. Es que es ahora una tendencia y pues ya nuestros últimos clientes nos están pidiendo mucho de eso y quería compartirles también eso porque es algo importante que tener en cuenta, ¿no? Hoy en día. Y bueno, agradezco mucho su tiempo, su participación. Creo que hay algunas preguntas, voy a dar un tiempo para leerlas y espero poder contestar en el poco tiempo que me queda, poder contestarlas en la brevedad. Muchas gracias. Ingeniero, si tenemos algunas consultas en la opción de preguntas y respuestas. Por ejemplo, Joel nos dice, también, bueno, en el tema de la subestación móvil también son utilizadas en minas tipo socavón o nivel de interior de mina. Ok. Sí, justo estoy leyendo las preguntas primero. Quiero dar una leída a todas para tratar de hacer una respuesta. Sí, porque de tenemos repente varias. Algunas repetitivas. Claro, ajá. Ok, listo. Ok, ya. Mira, entre las preguntas que tengo voy a responder. Ok, para un sistema SCADA, digamos, no necesariamente hay que renovar los equipos del sistema minero, ¿no? Sí, como comentaba en la pregunta misma, si es que hay una antigüedad y el sistema de repente es no tiene ciertos protocolos, no cuenta con funcionalidades que me permitan a mí integrarlo o llevarlo a una automatización, pues sí, evidentemente se requiere, pero eso se tiene que ver, ¿no? Es importante, si tiene alguna duda sobre su sistema, puede contactarnos y de repente nos dan la información de los equipos, sus números de parte quizás, y podemos ayudarlos a ver si sus equipos tienen la capacidad de ser integrables, ¿no? No cuentan con equipos autorizados. O sea, hay equipos que sí pueden adaptarse, ¿no? Según la necesidad. Por ejemplo, tuvimos el caso de un equipo que no tenía protocolo, o sea, no tenía nada, casi no tenía Ethernet, tenía un serial nada más, perdón, tenía un 485 me parece, y por comunicación serial, no tenía gestión, el software de gestión era muy antiguo, fue difícil integrarlo, se logró, se tuvo que hacer bastante indagación, investigación, con el fabricante inclusive tuvimos que conversar para ver qué forma, porque inclusive el software de gestión ya no le daba, ¿no? No le daba al equipo. Entonces sí pudimos hacerlo, pero fue difícil, ¿no? Adaptaciones se pueden hacer en algunos casos, por ejemplo, si es que el equipo va a hacer alguna, no sé, tiene un límite de salidas digitales, por ejemplo, ¿no? Tiene un límite de salidas digitales y requiere hacer más mandos. Bueno, hay formas, ¿no? Colocando arreglos de relés y demás que pueden ayudar a acondicionar. Pero ciertamente, si hablamos de un caso ideal donde queremos que el sistema sea fluido, su integración, su automatización, lo adecuado sería que al menos tengan protocolos estándar y puertos de comunicación estándar también, ¿no? Obviamente, si no tiene puertos de comunicación, no es posible la integración, ahí sí requeriría un cambio de equipo, ¿no? Sí, en general las subestaciones móviles, inclusive la de socavón cualquier subestación, cualquier lugar pequeño, por ejemplo, es bien usada para una subestación móvil. O sea, la característica de la subestación móvil es que permite
moverlo a lugares pequeños, ¿no? Es una de las funcionalidades. Entonces, sea un socavón, inclusive yo sé que a veces se llevan móviles cuando uno quiere hacer exploración, no sé, en junglas o tiene que ir a un tema de rescate marítimo, a veces lleva sus estaciones móviles pues para poder usarlas, ¿no? En otros lugares. O sea, sí es posible usar móviles en lugares pequeños, ¿no? Sí es posible. Bueno, cursos, sí programamos cursos también, no hay problema, podemos programar un curso de muchas cosas. De por sí también nosotros brindamos webinars, por si acaso, webinars desde nuestro LinkedIn, pueden verlos y luego los subimos a YouTube. Entonces, también damos webinars bastantes y si quiere algún curso adicional, pues puede comentarnos más adelante van a ver mi correo, mejor lo pongo de una vez, mi correo jvilés@procetrade y marketing también, nos pueden contactar por si desean algún curso en algún tema en especial, ¿no? Bueno, para que el RTU esté cargado, digamos, de una forma ya con mucha data almacenada, ¿no? ¿Qué hacer y cómo iniciar que el RTU? Okay, lo que pasa es que los RTU son de diferentes marcas, diferentes software, ¿no? Para ver que un RTU ya tenga información cargada, configurada, hay que entrar al RTU, ¿no? Con un software, cada RTU debe tener un software, ¿no? Por ejemplo, los Cell tienen un software que se llama Accelerator, los General Electric tienen un software que se llama Enervista, ¿no? Por ejemplo, según el software te permite ingresar al RTU y ver, ¿no? Ver que tenga información cargada, ver cuándo fue su última configuración, cuánta data tiene almacenada en su memoria. También ellos tienen datos internos del sistema, ¿no? Por ejemplo, hay RTUs que te dicen de la memoria, que es el 100%, tengo lleno el 60%. Entonces, es como un computador finalmente de RTU. Entonces, sí es posible verlo, pero requieres un software del mismo RTU, de la misma marca, que te permita pues verlo, ¿no? ¿Cuándo es un RTU respaldo? Bueno, el de respaldo es básicamente cuando uno tenga cierta necesidad de que las datas siempre esté continuamente enviada, siempre sea enviada, y por algún motivo, pues, tú creas que el RTU no vaya digamos, funcionar continuamente y requieres eso, pues se pone un RTU de respaldo. Pero, bueno, desde mi experiencia, veo RTUs de respaldo bastante cuando hay una necesidad de envío, por ejemplo, al COES, ¿no? Cuando uno tiene que enviar al COES o alguna entidad reguladora, sí suele haber RTUs de respaldo porque, bueno, finalmente las máquinas son máquinas, ¿no? Pueden fallar en un momento y el RTU de respaldo pues ayuda. Entonces, yo sugeriría colocar un RTU de respaldo siempre que haya una implicancia en cuanto a alguna regulación, de repente una norma técnica que tengas que cumplir, sí recomiendo que haya un RTU de respaldo siempre, ¿no? ¿Qué SCADAs utilizados? Ok, el SCADA utilizado es el SCADA Survalen, que es un SCADA canadiense, de marca canadiense, que tiene bastante cobertura en el país, ¿no? Lo usamos en empresas como Distriluz, el grupo Distriluz, Sauder, Antamina, Engie, la generadora Engie, por ejemplo, usa Survalen. A ver, ¿qué otra empresa? Bueno, Electrosureste, Electrooriente, entre otras más, ¿no? EUSA también, ¿no? Electrocayale. Entonces, tenemos muchas empresas que usan el Survalen. Es conveniente usar el AirTag. Bueno, el AirTag 3350, que es el que les he mostrado, es un AirTag pequeño. Sí, es un AirTag pequeño, es un RTU pequeño, que pues sirve pues para soluciones pequeñas. En este caso, teníamos poco espacio en las subestaciones, no sé si vieron las fotos, no había mucho espacio, entonces eso implicó pues que no pudiéramos colocar un RTU grande o un gabinete muy grande, ¿no? Para el RTU. Entonces colocamos un gabinete pequeño y un RTU pequeño. Y ya que eran solo 2-3 equipos que había que integrar, en el mayor caso creo que fueron como, el más grande, la subestación más grande tuvo creo que 8 IEDs. Entonces en ese caso colocamos, me parece, más entradas digitales nada más. Al final fue todo por temas de red, o sea, por temas puerto de Ethernet nada más. Pero en el caso de la mayoría, como eran soluciones pequeñas que requerían pocos IEDs, el AirTag fue más que suficiente. Evidentemente, cuando ya la subestación es más grande o tiene muchos equipos, ya es recomendable tener un equipo más grande, ¿no? De repente un RTU con más salidas digitales, con más entradas analógicas y demás, ¿no? Ya eso ya depende bastante de la necesidad. Ok, por tema de costo,
Sí, también es un factor importante, ¿no? Como le comento, si la necesidad es pequeña, ¿no? O sea, si no son muchos equipos, ese modelo que presentaba fue más que suficiente. Realmente depende de la necesidad del sistema, ¿no? Hay una opción de Red Mesh. Bueno, las funciones que tengan los equipos sí depende pues de los modelos que compramos, ¿no? Algunos equipos tienen más funciones que otras. Esta de Red Mesh no la hemos configurado en estos IEDs, no he verificado si tienen, pero sí tienen una comunicación interna, pero a nivel de red nada más, ¿no? Y a nivel de protecciones, también algunos relés, entre ellos, cuando uno de ellos disparaba, por ejemplo, el otro también tenía eso como una entrada digital, pero ya eso es bastante específico, ¿no? Ya depende bastante de cómo se ha querido configurar la parte eléctrica y las protecciones. Porque hacer un medidor máster y el resto de esclavos y son del mismo tipo de medidor. No, bueno, en este caso no hay un medidor máster y un esclavo. Todos son medidores esclavos. De repente no lo mostré bien en el dibujo. Son medidores esclavos todos. Sí, son del mismo tipo también eran, ¿no? Del mismo tipo. No, bueno, no, habían otros tipos. Había medidores. Hay un recuerdo que es de Schneider, si no me equivoco. Y también había medidores de tipo Cell, que bueno, son de marca Cell, ¿no? Ok, sí, lo del cómo un operador de campo puede operar los interruptores o visualizar el estado de relés en una tablet con Android, pues eso es posible, sí, efectivamente. Eso justamente es lo que toqué al final, ¿no? Una vez que ya la data llega a un servidor, ya hay muchas funciones posibles, ¿no? Y uno puede crear una aplicación móvil para tablet o celular inclusive, de la cual ya uno puede, si se conecta a una red determinada, puede visualizar el estado. Eso sí es posible, no es imposible. Es más, es bastante posible, ciertamente, no es algo imposible. Hay buenas opciones para 5G en cuanto a la compatibilidad con la. Bueno, todo lo que refiere a la parte de 5G, que ya está relacionado un poco más a la tecnología GSM, ¿no? Que es la parte celular, depende ya del medio, del área, ¿no? Si es que hay posibilidad de usar redes 4G, 5G en el lugar, pues no hay ningún inconveniente en cuanto a eso, ¿no? Los equipos modernos están completamente preparados para usar las nuevas tendencias de tecnología, ¿no? 4G, 5G. Depende también de la parte física, ¿no? El puerto físico que tengan, ¿no? Que tengan fibra óptica o algo que tenga esa velocidad, que soporte la velocidad, ¿no? Y los protocolos de NP3 61850, pues sí, evidentemente sí son comunes en lo que es la parte eléctrica, y sí, tanto los relés como los SCADA lo tienen. El caso Urban maneja ese protocolo. En el caso de los relés, en nuestra experiencia, dado que las estaciones móviles suelen ser un poco más antiguas, no tenían 7850, pero de NP3 sí. Pero sí, ese protocolo de 7850 es algo común actualmente en este negocio, en ese mercado. Entonces los SCADAs como el nuestro sí lo tienen. Marca de antena, bueno, hay bastante variante la recomendación que pueda dar, ¿no? Si quieren una recomendación, yo les invitaría de repente a que puedan escribirnos, ¿no? Y de repente darnos información sobre su requerimiento, cuáles son sus necesidades, y podremos darle una sugerencia, ¿no? El software SCADA no es libre, tiene licencias, pero sí podemos conversar para hacer algunos demos. Eso también por correo nos pueden contactar. Podemos ayudarlos para mostrarles el sistema. Sí hay formas de conversar de ese tema, pero el SCADA en general no es libre, sí es licenciado, pero comercialmente hablando sí podemos discutir internamente sobre algunas pruebas, quizás demo, para que puedan evaluar su eficiencia, ¿no? Ok, y que me comentan sobre el tiempo de actualización de los equipos o el mismo sistema, ¿no? Bueno, los equipos realmente depende, ¿ya? Porque, por ejemplo, en minas, al menos en la experiencia que hemos tenido nosotros recientemente, los equipos por los rayos, a cada rato los cambiaban. Los rayos caían, pucha, cada verano. Entonces, por lo menos por año, habían 3, 4 cambios de equipos. Pero, digamos, un equipo que funciona normalmente, un 10 años me parece un buen tiempo, ¿no? Como máximo. Evidentemente, si uno quiere renovarlo porque quiere mejorar el protocolo, pues 5 años también es un buen tiempo. Depende bastante del uso, ¿no? Por lo si es un relé que está expuesto al ambiente, 5 años está bien, porque de hecho que el ambiente corrosivo, el ambiente, pues,
robusto que hay en el lugar puede afectar, ¿no? La parte eléctrica, electrónica. Entonces, 5 o 10 años es un tiempo que yo podría sugerir, ¿no? Ok, gracias por los saludos, Nicolás. El SCADA, como les comento, es un software licenciado, sin embargo, sí podemos apoyarlos en cuanto a poder mostrarles el sistema, con un sistema demo. Entrenamiento también hay forma nosotros también brindamos entrenamientos sobre sistemas en general SCADA, sobre cómo usar nuestro SCADA también. Pueden contactarnos a los correos que tenemos ahí, mi correo y en marketing, y con mucho gusto vamos a atender sus necesidades, ¿no? Aló, Sí, aló José. sí. ¿Tenemos más preguntas? Ya está. Veo tres más. Respondo un par más, ¿sí? Un par más y concluimos. Ya, ok, José. A ver. Me comentan, ¿se necesitan servidores históricos o se pueden emplear servicios en la nube? Sí se pueden emplear servicios en la nube, lo hemos usado. Actualmente tenemos varios clientes que sus sistemas están en la nube. Sí, sí se puede usar. Sí, la licencia es perpetua y es un único gasto, ¿no? En nuestro caso es una licencia perpetua, de ahí no tienes que volver a pagar anualmente, simplemente son los contratos de mantenimiento y soporte que brindamos también luego del sistema, ¿no? Los sistemas sí emplean gateway cuando hablamos de redes diferentes, ¿no? Ahí configuramos gateways diferentes en los equipos. Bueno, ahí me quedo creo porque estamos con el tiempo, ¿no? Gracias por las preguntas y bueno, igual si alguien quiere alguna pregunta adicional me puede escribir por correo y yo con gusto la respondo. Muchas gracias. Ok, José, muchas gracias por la presentación. Para estos tiempos es importante implementar este tipo de tecnologías. Pensando en ello, el capítulo de Ingeniería Eléctrica está organizando un curso de Smart Grids que va a empezar el 28 de septiembre. La duración va a ser de 32 horas. ¿Ya? Cualquier comunicación, mayor información, por favor, en la Secretaría del capítulo. Y este lunes 21 tenemos a las 6 de la tarde ya la clase introductoria del curso de Smart Grid. Muchas gracias nuevamente José y agradecer también a todos los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias.